Donde dije digo, digo Diego. Es lo que deben pensar en los despachos del Partido Socialista. Silencio cuando les conviene, pero los primeros en reaccionar cuando quieren aprovecharse de la situación. No es la primera vez que el gobierno utiliza a las mujeres a su antojo, y no lo digo, queda excluido el uso vejatorio que el ministros como José Luis Ábalos ha hecho en los últimos años, sino más bien cuando se trata de condenar supuestos casos de abusos sexuales. En el punto de mira, desde ayer, Julio Iglesias, ya saben, varias ex empleadas han denunciado al cantante de haber abusado de ellas. Pues bien, no han tardado los mensajes de condena hacia el artista más importante de todos los tiempos de España. Bien hecho, aunque si bien es cierto, hay que dar voz a las mujeres, también deben prevalecer la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero lo que llama la atención es la contundencia con la que ahora sí se protege a la denunciante, y no se hizo cuando estallaron un sinfín de denuncias de mujeres trabajadoras del Partido Socialista contra compañeros del partido. Hay que recordar que en varias ocasiones el propio partido intentó ocultar esas denuncias, o como el canal interno del partido no quiso actuar en la investigación de los hechos. Pedro Sánchez tardó días en hablar de esas denuncias y varios ministros eludieron dar explicaciones cuando sobre la mesa estaba el nombre de compañeros. Una doble vara de medir que no es la primera vez. Para el recuerdo, ya la comida de la por entonces ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, con Paco Salazar, cuando ya contaba con varias denuncias a su espalda, o la actuación de sus socios de Sumar con el caso de Rejón. Estiraron el silencio hasta que la justicia les explotó delante de ellos. Estamos ante el gobierno más feminista de la historia, el que dice más proteger a las mujeres, aunque hay datos que más bien demuestran lo contrario, pero sobre todo estamos ante el gobierno que mejor sabe mover los hilos para manipular incluso la más dura de las realidades. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a Dando Caña, bienvenidos a un nuevo programa en el que, ya saben, durante las 2 próximas horas vamos a analizar, vamos a intentar explicarles todo lo que está ocurriendo en nuestro país, y como decíamos al inicio, vamos a hablar de esa doble vara de medir que tiene el gobierno cuando se trata de abusos sexuales o supuestos abusos sexuales. Ya saben, con ese sinfín de denuncias internas que hubo dentro del Partido Socialista, de propios militantes socialistas que denunciaban por supuestos abusos sexuales a compañeros, a dirigentes del Partido Socialista, tardaron días en pronunciarse. Incluso hay algunos ministros que todavía no lo han hecho, pero sin embargo, en casos como el que ha ocurrido en estas últimas horas, el que se ha conocido de Julio Iglesias, no han tardado en salir a condenarlo de inmediato. También hablaremos en el apartado internacional de todo lo que está ocurriendo en Irán, también de los objetivos de Donald Trump y de esa reunión que tiene fijada para hoy con ministros tanto de Dinamarca como de Groenlandia. También sobre la mesa pondremos pues algunos casos de cómo las leyes han estado encareciendo y han hecho prácticamente imposible el día a día del comercio español, y hablaremos también, como no puede ser de otra manera, de la política nacional con Pedro Sánchez y Feijóo, con esa reunión fijada para el próximo lunes, y también les ofreceremos en directo esa comparecencia en directo de Santiago Abascal desde Panticosa, en Huesca, dentro de los actos de pre-campaña, con la vista puesta en el 8 de febrero, esas elecciones autonómicas en Aragón. Pero antes, como siempre, comenzamos presentando a todas las personas que me acompañan hoy aquí, y hoy vuelve a estar con nosotros don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Encantado, además, un honor estar con tan prestigiosos contertulios y amigos, además. O sea que estoy feliz. Esperando simplemente que salgan todos los presos políticos de las cárceles de Venezuela ya cuanto antes, y que nos informen de forma sistemática, puntual y precisa de qué es lo que está pasando allí. Porque a veces ocurren cosas que tienen mucha importancia, que son muy aparatosas, muy tal, y luego entras en la penumbra y ya no sabes nada más durante semanas, a veces meses. Y lo que de verdad es importante es qué pasa desde el punto de vista de la miseria que hay en Venezuela y de la imposibilidad que tiene la gente siquiera para comer lo más mínimo, la incapacidad que tienen muchas veces en Venezuela de encontrar los medicamentos más básicos. Eso está ocurriendo tanto en Venezuela como en Cuba. Y bueno, y aquí Occidente durante mucho tiempo, y especialmente la Unión Europea, ha permanecido absolutamente impasible ante lo que ocurría a toda esa población, ¿no? Bueno, a toda esa población menos los 10 millones o 9 millones de venezolanos que han tenido que marcharse. O sea, estamos hablando de que hay una hipocresía
en el mundo de la política europea que a mí me produce vergüenza y asco, sin contar esa última declaración de Felipe VI diciendo que, hablando de los retenidos en Venezuela, ¿no? Por la que yo creo que el monarca debería pedir disculpas o al menos en una siguiente discurso o declaración rectificar ese asunto porque es gravísimo desde mi punto de vista. Así que, siguiendo muy de cerca lo que pasa en Venezuela y lo que está pasando en Irán, que estamos hablando ya de miles y miles de muertos. Hay quien habla ya de por encima de los 15.000 hasta los 20.000 muertos. Estamos hablando no de muertos, sino de asesinados. Asesinados en las calles y que se han ido a buscarles a sus casas. Les han torturado, los han decapitado en Irán. Entonces, bueno, alguien, por favor, que nos cuente de verdad lo que pasa ahí dentro, y estoy esperando las manifestaciones de los del no a la guerra en toda Europa, pidiendo a los ayatolas que de una puñetera vez liberen al pueblo iraní de esa extraordinaria esclavitud, de esa opresión terrible y de esos asesinatos, ¿no? Hay que seguir eso, yo creo que ahora hay que seguir eso, ¿no? Se está preparando una cumbre en Budapest, de la que por supuesto nadie habla, en la que parece que se puede encarrilar definitivamente la paz entre Ucrania y Rusia, lo cual sería también extraordinariamente importante. Una muy buena noticia sería. También con nosotros Josep María Francas, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días. A ver, desde ahí, ya sabéis que una de mis aficiones es ver televisiones toda la mañana y parte de la tarde y parte de la noche. Desgraciadamente lo de la noche no es por ilusión, sino que no duermo bien. Y desde ayer todo es Julio Iglesias. El nuevo Plácido Domingo o el nuevo Kevin Spacey es Julio Iglesias. Ya no sé si es un truano o un señor, no lo sé. Lo que había oído yo hasta que en un momento determinado sonaba muy mal. Pero una amiga mía, Cuca García de Vinuesa, que conoce muy bien a la familia, y yo no lo sabía, pero que incluso ha vivido con ellos temporadas en Miami, en esos sitios, o en Santo Domingo, insiste en que no es un comportamiento que haya reflejado en nada Julio Iglesias en su vida personal. Y insiste en una cosa que me parece bastante lógica, que es una presunción de inocencia que yo no la veo en ningún sitio desde ayer por la mañana. Sobre todo no la veo en sectores de la izquierda, porque ya le han pedido su cabeza, no sé si quieren que le quemen en una plaza de Madrid o hay que retirarle incluso el carnet de identidad, me da la sensación, ¿no? Bueno, entonces, claro, la justicia dirá, ¿no? No me gustaría apuntarme ni a ser de los de la caza de brujas ni los que miran para otro lado. La justicia dirá, en este caso sí que es verdad que hay una denuncia. También es verdad que la denuncia no es de las afectadas, sino que es de... Lo cual también suena raro, pero en fin, ya veremos. Y si realmente esos comportamientos son reales, seguirá siendo muy buen cantante y una mala persona. Pues, y ya está. Y si no son reales, será buen cantante y no tan mala persona o buena persona. Eso ya no lo sé. De todos modos, sí que me parece muy interesante un tema. A mí me preocupa mucho más no lo que ocurrió en las Bahamas con chicas, no el comportamiento de un cantante en las Bahamas, sino los comportamientos de políticos en Ferraz y en Moncloa. Porque mientras uno me canta, siempre que apriete el botón para que me cante, los otros me representan y me gobiernan. Y esto mejoraba más, ¿eh? Lo digo porque que quede marcado el tema. O sea, los chicos estos de Ferraz y Moncloa a mí me tocan más la fibra. Y otra cosa curiosa, entre Delcy, Trump y Julio Iglesias, Pedro Sánchez, que estaba entre las cuerdas, ahora estará casi entre algodones. Que alguien lo piense. José María y Arturo, como le conocíais, acaba de fallecer Guillermo Gortázar. Ostras. Y por tanto, pues pido desde aquí pues, una oración por él, y va a estar en el tanatorio a partir de las 4 de la tarde. Y, pues ha sido rápido, ¿eh? Ha sido muy rápido, como se preveía, porque se trataba de una enfermedad que iba a tener una mala evolución y muy rápida. Así que un fuerte abrazo para los hijos de Guillermo y de Pilar, y para Pilar del Castillo. Y desde aquí nuestro máximo pésame para toda la familia. Arturo Moreno también nos acompaña. No, y yo solamente una cosa que quiero decir. Muy amigo de Arturo. En primer lugar, que buenas tardes o buenos días a todos, pero que yo no voy a entrar en esta cortina de humo de Julio Iglesias, que me parece que es un tema montado por el diario.es
Univisión, que creo que con eso se quieren tapar muchas cosas. Qué casualidad que hace un mes también empezasen a intentar desmitificar la figura histórica de Adolfo Suárez, el cantante más universal que hemos tenido en la historia de España, un señor que ha cantado con Frank Sinatra y que todos sabemos, bueno, que nadie es profeta en su tierra, pero vamos, que Julio Iglesias es un mito nacional, hay que tener respeto, tendrán que decidirlos, obviamente, los tribunales, pero los temas políticos que hay en España, hoy se reúne el Consejo de Política Fiscal, que vamos a ver qué posición mantiene el Partido Popular sobre el cupo catalán, está el tema de la vivienda, que la gente que no puede más, está el hundimiento de las clases medias, hay muchísimos temas para entrar en una especie de reality show, hablando de cosas que no sabemos, de unas señoras que han planteado además una demanda 5 años después. Mira, yo resulta que me violan, me hacen vejaciones y tal, y es que al día siguiente estoy en el juzgado, pero 5 años después, pues no sé, o sea que creo que, vamos, quiero decir esto, que naturalmente la audiencia manda, pero que vamos, que me parece que es un asunto... Bueno, yo creo que la gente de la izquierda, Arturo, tiene muy interiorizado cómo funcionan las relaciones entre mujeres y hombres en grupos pequeños. Claro. Por ejemplo, los de Podemos, pues hemos podido ir viendo cómo pasaban las novias de uno a uno y de otro a otro con absoluta facilidad. Sí. Y bueno, y unas eran encumbradas, otras no eran encumbradas, unas tal. Y no ha habido ningún comentario en el sentido de qué podía haber ahí dentro o qué razones podía haber para que unas se encumbraran y otras no se encumbraran. Quiere decir que en la vida las cosas son, no sé, bastante sencillas, ¿no? Y cómo se comporta una mujer respecto a un hombre o un hombre respecto a una mujer. Es conocido desde que Adán es Adán y Eva es Eva, que tienen distintos intereses, que tienen visiones distintas de la realidad, que en el tema del sexo funcionan también de forma diferente, pero que eso no significa que sean peores los hombres que las mujeres, sino que son diferentes, porque a veces las mujeres utilizan ese recurso de conocer cuáles son las debilidades de un tío para también tener sus propios intereses o escalar en no sé qué cosa. Es decir, pero, y eso jamás es objeto de ningún tipo de sanción. O sea, que no hay nadie que salga y diga, oiga, es que este tío le estuvieron buscando la cosquilla porque es que era muy poderoso, cantaba muy bien, no tenía mucha pasta, o era el jefe, y entonces las otras pues decían, oye, pues yo voy a pegarme a esta chimenea para ver si calienta más. Oye, a ver, que no hemos nacido ninguno ayer, ¿no? Desde luego. Bueno, pues entonces, oye, vamos a explicarle a la gente las cosas como son. Y desde luego lo que dice Arturo tiene todo el sentido. A mí me viene usted a contar que le hicieron esto hace 5 años. Y además se pone de acuerdo con Univisión y con tal. Lo que quiero saber es qué intereses hay detrás de esto. Y desde luego lo que no voy a hacer es de entrada publicar unas declaraciones de una demanda que no ha sido en absoluto investigada, que no ha sido probada, que es, desde un punto de vista de televisión, yo escuché ayer algunas de las cosas, de las procacidades que cuentan, pero sin ninguno, o sea, en horario infantil, que le metía el dedo por no sé qué, y que no sé qué, digo, oiga, pero vamos a ver. Y cuidado, o sea, que es doblado eso, ¿eh? ¿Perdón? No es directo de la persona. No, pero digo, y eso en televisión española, sin horario. O sea, pero vamos a ver, es que es una denuncia, la hace cualquiera. O sea, yo voy ahora y digo, no, es que Arturo me sacó una navaja y me cortó el brazo, me trae no sé cuánto. Y entonces viene un periodista listísimo y dice, voy a leer la demanda. Viene aquí y la lee. Y entonces le cortó el brazo y... la gente dice, pero eso ha ocurrido. Y dice, no, pero está en un papel que ha firmado en una denuncia. Sí, pero parece que hay más tema, ¿eh? Voy a terminar de presentar a la mesa. Nos quedaba Ignacio Oces. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Miguel Ángel Durán, buenos días. Hola, bienvenido. buenos días. No sé si yo querría realizar algunos apuntes en relación con lo que habéis comentado del asunto de Julio Iglesias. A mi juicio, sin perjuicio de que tendrá que ser objeto en su caso de investigación, para mí todo esto es un montaje. Es mi opinión en este momento. Ya veremos qué es lo que resulta de todo este asunto. Pero pensemos en que, como se ha señalado, se trata de hechos de hace 5 años. Que el medio de comunicación, el diario, dice que lleva 3 años investigando. Y resulta que cuando salen a la luz todos los asuntos presuntamente delictivos en la propia Moncloa de índole sexual, con un montón de denuncias sobre conductas penales sexuales de miembros del Partido Socialista, va y se le ocurre a alguien denunciar a Julio Iglesias no en los países en los que supuestamente estos hechos han ocurrido,
sino que nada menos que ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España. Es decir, a mí me da la sensación de que todo esto se denuncia en este momento para tapar todos los presuntos delitos de índole sexual que han aparecido en relación con el Partido Socialista. ¿Quién es el abogado que ha presentado esas denuncias? No conozco quién es el Es una abogado, asociación, creo. como ¿Y siempre. quién es el abogado de la asociación? Eso es lo que me parece interesante. ¿Y quién paga a la asociación? Claro. ¿Por qué? Porque lo más lógico es haber presentado sus correspondientes denuncias o querellas en los países donde se produjeron los hechos. Y sin embargo, venimos a traerlos nada menos que a la Audiencia Nacional. Otro pequeño apunte. ¿Os acordáis del beso de Jenny? Sí. En relación con ese hecho tan relevante que nos tuvo a todos durante tantísimos meses pendientes de ese juicio, la Fiscalía Española, la Fiscalía General del Gobierno, actuó de oficio. ¿Alguien tiene conocimiento de que la Fiscalía, en relación con las denuncias de distintas mujeres del PSOE, haya actuado de oficio en esos casos? No. Es decir, esto es una vergüenza. Y a mí lamento muchísimo, ojalá el equipo de abogados de Julio Iglesias ponga las cosas en su sitio cuanto antes y demuestre, lamentablemente va a tener que demostrar, porque el juicio público ya se le ha realizado, claro. El perjuicio Sí, ya claro, lo ya está tiene, muerto. pero ojalá actúen con toda la contundencia para demostrar la inocencia de Julio Iglesias y pongan las cosas en su sitio. Sí. Jaime Peñafiel también salió ayer a defender a Julio Iglesias y parece que es amigo suyo. Pero tres matices. Una, Julio, lo que se oyó por televisiones, que hoy se ha oído esta mañana por radios, televisiones 20 veces, es doblaje además. O sea, no son las que acusan, sino que con su texto alguien ha interpretado eso para que no se reconozca quiénes son. Esa es la explicación. Dos, parece ser que, además de estas dos personas, sí que hay testimonios de psicólogos y tal que trataron a esas dos personas. Parece ser. Lo dejo aquí, son matices. Y tres, Miguel Ángel, denuncias del PSOE ninguna. O sea, lo que tú llamas denuncias son denuncias dentro del PSOE, porque denuncias a la Fiscalía. No es que la Fiscalía no haya actuado de oficio, que tienes toda la razón, no ha actuado ni va a actuar, claro, sino que ni los están en el entorno del partido, afectados, ni siquiera se les ha ocurrido ir, claro, se les ha ocurrido, se supone que porque tienen más miedo a lo que pueda ocurrirles si van, que si se tragan todo lo que ha pasado. Pero la Fiscalía tuvo conocimiento del beso de Jenny, sí, claro, y directamente fue a... Bueno, y con Julio Iglesias parece que se está moviendo. Y sin embargo, estas criaturas, estas chicas del Partido Socialista, claro, no tienen el amparo de la Fiscalía General del Gobierno. Está claro que hay quien te defiende y hay quien te acusa, y que estar en un bando tiene ventajas. Sobre esa doble vara de medir del Partido Socialista con todos estos temas hablaremos en unos minutos, pero antes nos metemos de lleno en la política nacional y nos centramos en esa reunión que ayer anunciaban los gabinetes de comunicación tanto de Pedro Sánchez como de Alberto Núñez Feijóo, que ya saben, se reunirán el próximo lunes con el tema sobre la mesa de enviar o no tropas militares a Ucrania una vez que se alcance la paz. Pues hoy Alberto Núñez Feijóo ha hablado sobre ese encuentro del que ayer era muy criticado por otros partidos políticos. A lo que voy es a decir al señor Sánchez que está incumpliendo sus obligaciones como presidente de gobierno, que no ha llevado a la Cámara las decisiones en política exterior, que no ha llevado a la Cámara los presupuestos, no ha llevado a la Cámara el presupuesto de defensa y no ha llevado a la Cámara pues esas aparentes decisiones de enviar tropas, en su caso, a los entornos de Ucrania, en el supuesto de que se llegue a una paz con Rusia. Ignacio, por alusiones, Vox ya anunció que no se reunirían nunca fuera del Congreso con Pedro Sánchez. Tampoco Pedro Sánchez ha invitado a Vox a esta ronda de contactos, pero sí que desde Vox se critica que el propio Alberto Núñez Feijóo vaya a acceder a esta reunión. Bueno, vamos por partes. Lo primero, nosotros no nos reunimos con el Gobierno. Nosotros, en sede parlamentaria, hacemos oposición total y frontal al Gobierno de España, con luz y taquígrafos en el Congreso de los Diputados, no en despachos aparte. A nosotros nos parece sumamente grave que el Partido Popular vuelva otra vez a entrar en el escenario que quiere Pedro Sánchez, porque esta reunión a la única persona que le beneficia es a Pedro Sánchez, porque es blanquearle, legitimarle. Y esto que estoy diciendo ahora mismo es que lo decía también Feijóo, porque Feijóo en repetidas ocasiones ha dicho a lo largo y ancho de esta legislatura
hasta aquí hemos llegado, nunca más volveré a reunirme con Sánchez. Incluso ha llegado a decir que es que les ha engañado Pedro Sánchez. Nos ha engañado Pedro Sánchez, dijo Feijóo. Oye, por tanto, si sabes qué es legitimarle, si ya dijiste que no te ibas a volver a reunir con él y que ibas a hacer oposición, cuando haces esto, primero estás volviendo a estafar y a engañar a los españoles y a millones de españoles que confiaron en el Partido Popular, bajo una especie de sombra de decir, es que yo quiero ser un partido de Estado. No, para ser un partido de Estado hay que tener convicciones, hay que tener valores, hay que hablar con contundencia y con claridad a los españoles. Eso es ser un partido de Estado. No se es un partido de Estado por ir al Palacio de la Moncloa porque te llame el presidente del gobierno, que es precisamente lo que quiere. El Partido Popular se ha convertido en un problema para España, porque está legitimando, blanqueando a Pedro Sánchez y limitando la acción de oposición. Hay que denunciar a Pedro Sánchez todos los días y a su gobierno y al Partido Socialista lo que hace, sus tropelías. ¿Cómo puedes decir que es un delincuente y luego reunirte con ese supuesto delincuente? ¿Cómo puedes decir que estás en la oposición y que denuncias sus políticas y luego pactar esas mismas políticas, como por ejemplo las políticas de inmigración con Pedro Sánchez? Es decir, no hay quien entienda esta posición del Partido Popular. A nosotros nos parece una torpeza mayúscula que otra vez el Partido Popular blanquee, legitime a Pedro Sánchez, entre en el contexto que quiere Pedro Sánchez, pero si no nos olvidemos, si cuando se estaba tramitando la ley de amnistía, esa ley nefasta para el conjunto de los españoles, ese atropello a la separación de poderes, ese golpe mortal a España, ellos estaban pactando también, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, y digo esa institución porque son multitud de instituciones, de cargos y de políticas que han ido pactando el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, pactan porque realmente lo que intentan aparentar es que hay cierta oposición, pero es que son lo mismo. De verdad, se ha vuelto un problema el Partido Popular, porque quizás con ese tipo de actitudes, por ejemplo, parte de los líderes internacionales consideren que no es tan malo. Oye, si el supuesto líder de la oposición, digo supuesto porque yo no considero y nosotros no consideramos a Feijóo oposición a nada, porque sí, los miércoles en sesión de control, palabras muy gruesas, muy duras, muy contundentes, pero luego le está ofreciendo pactos una y otra vez en diferentes materias, en todas de hecho, y ya pactó, por ejemplo, el tema de la migración ilegal. Oye, a mí me parece absolutamente improcedente, es inaceptable. Y se ha vuelto un problema el Partido Popular, porque esto no es oposición, es al final pactar determinadas cuestiones y legitimar a Pedro Sánchez. Y no se nos olvide que Pedro Sánchez ahora está en una estrategia muy dispara a la que comenzó la legislatura, y es la de aparentar centralidad, también aparentar institucionalidad. Y en eso está entrando el Partido Popular. Por lo tanto, es un fracaso desde el punto de vista de la posición del Partido Popular y una estafa a los españoles que confiaron en las últimas elecciones Ignacio, en el Partido Popular. Mira. Y por tanto, nosotros acogemos, porque sepan que nosotros vamos a seguir en esa oposición total y frontal y, por supuesto, un cambio de rumbo cuando lleguemos al poder, si así lo consideran los españoles. Sarna con gusto no pica. O sea que no le va a pasar nada a Feijóo por ir allí. Sarna con gusto no pica. Y dos, acabas de usar una palabra que es el argumento del PP de toda la vida, que es la institucionalidad. De la misma manera que aceptaron que la mesa del Senado no podía paralizar la amnistía, pues eso era la institucionalidad. De la misma manera que dijeron a sus, entre comillas, representantes, desgraciadamente los partidos tienen representantes en el Constitucional, que no hicieran shows y que fueran a votar y que aunque perdieran fueran a votar, y que la institucionalidad, o sea, con la institucionalidad nos vamos a tragar todo, y de hecho Venezuela nació con la institucionalidad. En los últimos meses Vox ha centrado mucho su línea argumental frente al Partido Popular en el bipartidismo, ¿no? Es decir, bueno, en realidad estamos hablando de dos partidos políticos, el PP y el PSOE, que comparten los principios básicos de gobierno, que además en Europa votan sistemáticamente juntos y, por tanto, el cambio real en política en España solo puede venir de la mano de Vox, porque PP y PSOE no lo van a aportar, ¿no? Con este tipo de medidas o con este tipo de comportamientos como el de Alberto Núñez Feijóo yendo a ver a Sánchez, pues le dan la razón a Vox. Si quieren seguir insistiendo en ese camino, pues están en su derecho. Pero yo creo que están poniéndoselo más fácil a Vox todavía. Pero tú mismo siempre has dicho, últimamente, que como son dos cosas distintas,
es normal que se vean planteamientos distintos y que el resultado justo de tener planteamientos distintos es lo que hace que salgan unas votaciones que después, si quieren, se pueden complementar. Claro. O no, ellos sabrán. Claro. Yo creo que es claro, es distinto. Y en eso el comportamiento de Vox es absolutamente distinto al de PP. Para Vox, diríamos, hay líneas que no se cruzan y para la PP se cruza lo que haga falta por el argumento de la institucionalidad, de la moral leproso, yo no sé exactamente qué, pero es otro planteamiento. No para puedes unos, vender la eso se llama institucionalidad centro. reuniéndote con alguien que desprecia profundamente Ya, las pero eso instituciones lo llaman y que las centro pone en ellos. cuestión y que las degrada y que las bloquea en la práctica. Pero como está han muy hecho. bien que se comporten distinto, porque Sí, así sí. sabemos exactamente Sí, sí. qué quiere uno y qué quiere el otro. Sí, sí. Miguel Ángel. Yo, sinceramente, estoy completamente de acuerdo con Ignacio. Yo no sé qué pasa por la cabeza del equipo de Feijóo. Yo creo que es absolutamente incoherente tratar como últimamente tratan a Pedro Sánchez en las sesiones del Congreso, como el peor sátrapa corrupto, como el nido, como el jefe, como el guan de toda una institución de corrupción. Fruto de prostíbulos, por ejemplo. Fruto de prostíbulos, por ejemplo, y sin embargo, acudir a una reunión en la que Pedro Sánchez mantiene el papel de presidente del gobierno, dando una sensación de normalidad democrática que no tenemos en este país, para nada menos que negociar algo tan relevante como la política exterior y de defensa en relación con un problema como el de Ucrania. O sea, yo sinceramente no sé, no entiendo quién le susurra al oído al señor Feijóo para caer en estos errores. Nada bueno va a sacar el PP de esa reunión y de esa fotografía junto a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sí lo va a aprovechar. Y pregunto yo, ¿no sería más coherente con la última posición más o menos que parece que el PP tiene en relación con este gobierno el negarse a reunirse con este sujeto? Y en segundo lugar, manifestar públicamente, tanto en medios de comunicación como en el Congreso, cuál es la postura del PP sobre el envío o no de tropas a Ucrania, y comunicar esto a los dirigentes de la Unión Europea para indicarles que el PP, en relación con esta concreta propuesta, está o no de acuerdo en estos términos, y punto. Pero no darle ni agua a alguien que prácticamente va a acabar con esta democracia. Yo sinceramente... Bueno, es lo que le ha dicho Vox, le ha dicho, oiga, yo con usted me reúno en el Congreso de los Diputados, Claro, punto punto. pelota. Y ahí debatimos públicamente. Ni siquiera me reúno. No, me reúno en sentido amplio. Exacto, porque toca. Efectivamente, no se entiende muy bien que hay ni los blanqueamientos ni los valores de oxígeno en una situación tan absolutamente decadente y mortecina como la que estamos sufriendo, ¿no? Es decir, yo lo que creo que hay una cuestión que sí es importante resaltar, que es que para mí es la piedra Rosetta, tal. Es decir, este gobierno no tiene legitimidad de ejercicio. Y si no tiene legitimidad de ejercicio, lo que no puedes hacer es con tus actos legitimarle. Es decir, un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, que no es capaz de presentar los presupuestos, que incluso dentro del Consejo de Ministros no tiene mayoría para presentar una postura, digamos, común o un decreto que represente la voluntad del Consejo de Ministros con el tema de la vivienda. Es decir, bueno, y vas tú a legitimarle, a blanquearle, como habéis estado diciendo, ¿no? Pero además no solamente eso, que a mí es lo que más me desconcierta, es que además que pides un pacto global en política exterior. Dice, no, es que tenemos que hablar también de las relaciones con Estados Unidos, tenemos que hablar de las relaciones, de lo que está pasando en Venezuela y en Irán. Es decir, ¿te parece poco no solamente hablar del envío de tropas a Venezuela, sino que incluso además tú dices que hay que ampliar el pacto a más cosas? O sea, con lo cual yo no entiendo nada. No han sabido presentar, no han querido presentar la moción de censura y lo que hacen es reunirse con él. No lo entiendo. Y además, lo que está pasando es que Sánchez sigue construyendo su relato. Es decir, Sánchez va a decir, he llamado al Partido Popular para un pacto para dilucidar la cuestión del envío de tropas a Ucrania, y por supuesto que se han opuesto porque han dicho no sé qué, no sé cuántos.
he sacado un decreto ómnibus, que es la trampa, para apoyar el decreto, para apoyar la subida de las pensiones y del salario mínimo, y el PP ha dicho que no, dice no a las pensiones, dice no al salario mínimo, todo esto. Y también, por ejemplo, que la vivienda, vamos a sacar un decreto ley con medidas que pueden ser, que debían ser asumibles por la derecha, y el PP dice que no. Es decir, si entras en contacto con Sánchez, lo que está claro es que te va a contaminar, te va a contaminar, y es un presidente que lo que hay que decirle es que usted, mire usted, con usted no vamos a ningún lado, ni hablamos ni nada. Lo que tengamos que decir, mientras siga abierto naturalmente el Parlamento, que será en el Parlamento, pero nosotros no tenemos ningún tipo de relación política, las consideramos absolutamente rotas, porque usted no es un presidente legítimo de ejercicio. Está la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, y en este momento ese señor no tiene legitimidad para continuar el poder. Creo que la explicación del PP podría, o de Feijóo, podría tener que ver algo con el tema del subconsciente. Con el subconsciente, sí, yo no lo entiendo, es que no se el entiende. inconsciente. No, subconsciente. Sobre la vivienda que introducías el tema, A lo mejor Arturo. Esteban González Pons en el Parlamento Europeo le dice que tienes que ir porque las fuerzas europeas esperan mucho de estar. Yo qué sé, es que está lleno esto de, en fin, de eso. Sobre la vivienda, Arturo, que introducías el tema, vamos a hablar, pero va a ser justo después de la primera pausa publicitaria. Pero antes les recuerdo una cita que tienen este mismo jueves, y es que nos vendieron la Agenda 2030 como un sueño: progreso, igualdad, sostenibilidad, un futuro mejor para todos. Pero la realidad no es esa. Más normas, menos libertad, más pobreza, menos decisiones propias que cambian tu vida sin explicaciones. ¿Error o engaño? Nadie mejor que Jorge Buxadé, José Antonio Fuster y José Ramón Ferrandis para analizarla punto por punto, desmontar el relato y poner claridad donde otros solo repiten consignas. Agenda 2030, lo que no te contaron. Este jueves 15 de enero a las 7:30 de la tarde. Apúntate y decide por ti mismo. ¿Cómo puedes apuntarte? Pues llamando al teléfono 91 616 24 64 o enviando un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. 12:34 del mediodía, seguimos aquí en directo en Dando Caña y hablamos ahora sí de vivienda, y es que la ministra Isabel Rodríguez ha asegurado que esas medidas, ese plan de baterías y plan de vivienda que anunciaba Pedro Sánchez el pasado lunes, no es más que un acuerdo al que ya se llegó con Sumar, que estaba consensuado, pero sin embargo Yolanda Díaz ha reconocido esta misma mañana que ese tipo de políticas no son más que políticas fallidas. Esto lo estamos haciendo bajo la base de un consenso. Decía, esta nueva propuesta no cae del cielo, cae de un acuerdo previo, escrito, insisto, votado y aprobado en la Ley de Vivienda. Es que está en vigor en España. O sea, si no se aplica es porque el PP no quiere. Y estamos sorteando ese boicot del PP para que sea efectivo en toda España. No quiero perderme, ministra. Me está usted diciendo que Sumar está renegando de una medida que en realidad ya apoyó en su momento. Si esa es la conclusión que usted saca, y que creo que es fácil de llegar a ella. Que es una política completamente fallida. Es un estrepitoso error. Por tanto, ¿qué estamos diciendo desde Sumar? Bueno, que tenemos que recoser el país por esa grieta, esa fábrica de desigualdad que se llama vivienda. Y desde luego, permítanme que les diga, regalar dinero público a los caseros no hace bajar el precio de la vivienda. Pues un problema, el principal problema para los españoles, en el que parece que no se ponen de acuerdo los propios socios de gobierno. Arturo, ¿introducías tú este plan de vivienda del gobierno? ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? Bueno, vamos a ver, esta medida que ha sacado Sánchez, hoy leí algún artículo, quiero decir que ha propuesto el presidente, no es del todo, digamos, desechable, es decir, que ahora mismo se van a renovar en estos meses 1.600.000 contratos, ¿no? Entonces, una medida que, por un lado, se produzca una bonificación fiscal, una exención fiscal del 100% a los propietarios, y de alguna forma congele las rentas, está pagando la gente en este momento el 72% del salario, según el Consejo de Europa, el 72% de su salario en la vivienda. Si eso lo une la subida de impuestos, que es la subida de la alimentación, por hablar de cuestiones absolutamente básicas, o de la electricidad, pues evidentemente, como no va a haber malestar social, estamos llegando a una situación donde la gente no puede vivir, ¿no? No creo que llegue al tema por supuesto, no va a llegar al tema al nivel de Irán, ¿no? Que
la revuelta fundamentalmente es por lo que está pasando en muchos sitios del mundo, es decir, por la subida de los precios y porque la gente no puede vivir y además luego naturalmente ya eso se une a la falta de libertades, etcétera. Pero vamos, que digamos la chispa es esa. Bueno, volviendo al tema de la vivienda, es decir, si queremos constituir otra vez una clase media, o afrontamos seriamente este tema con absoluta profesionalidad, o si no, es decir, este país se va a seguir desvertebrando absolutamente desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, no puede dedicar la gente, esto está, como alguna vez ha señalado también Julio Ariza, está influyendo decisivamente en lo que es pues la posibilidad de poderte casar, de formar una familia, de tener hijos, etcétera. Es decir, es un tema de encrucijada, ¿no? Es decir, cuando Franco creó en España una clase media, realmente, aparte obviamente de la educación, de no sé qué, no sé cuántos, pero fundamentalmente el pilar básico fue la vivienda, porque además la vivienda permitió, una vez adquirida, que la gente se pudiese endeudar, es decir, que pudiera pedir un crédito para montar un negocio, etcétera, ¿no? Aquí hay que poner a pensar, hay que poner digamos, a un buen gestor, a una persona con cabeza y con sentido político, a pensar sobre estas cuestiones. Es decir, hay que reunir a toda la gente que está implicada en el asunto de la vivienda, desde los promotores, los constructores, los que tienen suelo, no sé cuántos, y hacer, obviamente, pues un listado de todos los problemas que hay. Naturalmente, muchos de ellos son burocráticos y se pueden resolver y tal. Es decir, pero es una cuestión que no es de derecha ni de izquierdas. O sea, luego podrás tomar unas medidas que naturalmente que están dentro del campo de la derecha o de la izquierda. Por ejemplo, yo creo que el tema fundamental aquí es ampliar la oferta de vivienda, ¿no? Y eso significa que hay que liberalizar suelo como primera cuestión. Lo que no tiene sentido y es absolutamente inviable que se creen como mucho 100.000 viviendas en España al año y las necesidades entre nuevas familias y la gente que viene y tal sean 500.000, ¿no? Porque entonces ya el déficit que tenemos de viviendas son 700.000 y entonces me parece que es absolutamente inviable. Están subiendo también el coste de los materiales, es decir, construir casas cada vez es más caro. El asunto de la regulación es para volverse loco, que yo tengo algún amigo que es imposible, que tiene algún terreno y quiere construir, es decir, es que te vuelven absolutamente loco. No es que te digan, no, es que hay que esperar, no sé qué, hay que aceptar, no sé qué, que tiene que haber silencio administrativo positivo en muchas cosas. No sé, hay que presentar un plan. Y quien sepa acercarse a los problemas concretos de los españoles, y este ahora mismo es el principal, seguramente aparece en todas las encuestas como el principal problema de los españoles, pues posiblemente ese señor pues va a tener ese partido o esos dirigentes que van a tener obviamente pues un premio por parte del electorado. No es un tema solamente del gobierno, ¿eh? Hay muchas, y lo digo también por el Partido Popular, que yo creo que se duerme muchas veces en los laureles. Es decir, es un tema donde muchas competencias están transferidas en materia urbanística, en materia de suelo, etcétera, y donde se pueden hacer también muchísimas más cosas. Y desde luego lo que se está haciendo en algunas comunidades en relación a la vivienda, gobernadas por otros partidos que no son de izquierda, son también absolutamente insuficientes, ¿no? Y bueno, ya digo, si queremos clase media, o resolvemos el tema de la vivienda, o si no la gente, pues en fin, que es la encrucijada, como decía antes, de muchas cosas, ¿no? A ver, en vivienda intervienen unas 3 administraciones y la que menos probablemente el Estado. El Estado, bueno, pero el Estado hace las leyes. Marca la ley, pero es la que menos. Pero la que interviene directamente desde el ayuntamiento, que te puede masacrar, te puede acabar pidiendo que le construyas un polideportivo si quieres el permiso. O sea, ahí hay mucha tela que cortar, pero son 3. Esta mañana un amigo, un tal Feijóo, amigo vuestro, ha prometido 1 millón de viviendas en un año. Hombre. 1 millón de viviendas. No hacerlas él, con lo cual menos mal, sino facilitar que se puedan hacer. Es verdad que antes se hacían 700.000. O sea, hacer 1 millón no es complicado. Si facilitas. La única cosa que yo he oído, porque estaba en el tren, era el silencio positivo. O sea, eso sí que se apunta. Con lo cual, bueno, habría una opción. Y también ha dicho que eso daría lugar a 500.000 puestos de trabajo, lo cual también es posible. No sé si hay 500.000 señores que sepan hacer el trabajo de hacer una vivienda. Eso ya no es un tema mío, que no lo sé. Pero vamos, la solución de cómo hacer una política de viviendas que funcione creo que es muy fácil. Yo no la sé, pero es muy fácil.
Hay que sentarse con los profesionales, está claro, y después preguntar una pregunta a los profesionales muy clara. ¿En qué país funciona y qué han hecho? Y lo que el país que funcione y lo que han hecho se copia y a otra cosa mariposa, como casi con todo. O sea, cuando quieres algo de sanidad, preguntas a los médicos, te dicen lo que harían, dónde funciona, en tal sitio, miras cómo funciona, y dices sí o no. Pues ya está, si es que cuando lo politizas solo y no buscas al experto, pues metes la pata una tras otra vez. Ignacio, ¿discrepabas con el inicio del argumento de Josep María Francas? No, sí, hombre, porque es verdad que el ámbito competencial es sobre todo de las comunidades autónomas, pero hay una ley, por ejemplo, de vivienda, una ley de vivienda que fue aprobada por el Gobierno y ha traído unas consecuencias nefastas, PP, PSOE y separatistas. Perdón, PP, PSOE, PSOE, separatistas y más Podemos en su momento y Sumar. Es decir, son los responsables de la actual situación. Y el Partido Popular, el bipartidismo. Vamos a ver. La ley del suelo es del 15. No, me refiero a la ley del suelo, me refiero a la ley de vivienda del 23. Pero la ley del suelo es del 2015, donde gobernaba el Partido Popular. Eso es, que por supuesto hay que modificar. No se ha construido vivienda, se han traído muchísimos inmigrantes y no se ha previsto esta situación. Es decir, no se ha previsto lo que iba a suceder. Y los elementos estaban claros. Si no se construye y por lo tanto hay menos oferta y hay mucha más demanda porque importas inmigrantes ilegales, por ejemplo, en los últimos 7 años, 3 millones de nuevas personas en España, inmigrantes extranjeros que han llegado a España. Hombre, pues eso, sinceramente, era fácil de prever. Por tanto, culpables de esta crisis nacional de vivienda, sin duda, el bipartidismo. Y hay muchísimo que hacer. Para empezar, frenar la inmigración. Para empezar, reinmigración. Y por otro lado, construir. Y para construir, ¿qué hay que hacer? Facilitar la construcción. Y aquí se ha dicho, o se ha apuntado ya alguna cuestión, liberar suelo. ¿Para qué? Para construir. Bajar impuestos. Bajar impuestos por parte de todas las administraciones públicas. Se sabe, tengo aquí el dato, que el año pasado el Estado recaudó 52.000 millones de euros de impuestos relacionados con la vivienda. Lo presupuestado, luego en el año 2025, fue 4.000 millones. De esos 52.000 recaudados, 4.000 millones solamente lo presupuestado y lo ejecutado solamente el 30%. Una tomadura de pelo por parte del Gobierno. Cuando el Gobierno habla de vivienda es importante que todos sepamos que es humo y propaganda. Humo y propaganda, porque evidentemente saben que es un gran problema para los españoles, que ellos han creado, como he dicho anteriormente. Por tanto, si faltan o se dicen 700.000 viviendas, lo que hay que hacer es, evidentemente, construir 700.000 viviendas, que además, como también antes apuntabas, no se construyen de un día para otro. Y tampoco se construye de un día para otro, entre otras razones, unas objetivas y realidad que hay que construir, y dos, las licencias administrativas. Hombre, si se tardan 2 años al final en conceder una licencia, pues evidentemente tenemos un problema. Por tanto, ¿quién está obstaculizando? ¿Quién ha generado y no permite que este problema se solucione? Las administraciones públicas. Lo de siempre, los políticos cuando dirigen una administración pública poniendo traba a los promotores, a los constructores y en definitiva a los españoles. A nadie se le ocurre, como nosotros sí llevamos en nuestro programa electoral, 0 IVA para la compra de un español en la primera vivienda. Algo elemental, por supuesto, bajar todos los tipos impositivos, el ICIO, que es municipal. Eso sí, lo legisla el Estado, es decir, porque los ayuntamientos no tienen capacidad legislativa, sí normativa, pero no legislativa. Oye, pues son cuestiones importantes. Y luego lo que nosotros siempre apuntamos, que ese también el problema de la vivienda se ha agravado por esas políticas de importación de inmigrantes a España, cuando no teníamos ni siquiera en España las condiciones básicas y mínimas cubiertas. Ese es el diagnóstico. Yo creo que el pronóstico es un cambio de rumbo total y completo, como he dicho antes, bajar impuestos, liberar suelo, facilitar evidentemente la construcción y por otro lado la remigración y la deportación de inmigrantes. Ese para mí me parece que es algo elemental en un problema como este, que sinceramente pues va a seguir siendo el mayor problema de los españoles si no se cambia de rumbo. Bien, básicamente estoy de acuerdo. Quería apuntar o señalar que el problema principal que tenemos en España es de regulación. Por ejemplo, conozco, precisamente esta semana nos ha acudido un cliente que tiene un edificio en la provincia de Barcelona, completamente construido hace 2 años, que no puede vender ni alquilar, porque depende de que un señor funcionario de un concreto ayuntamiento tiene que firmar un documentito para que pueda legalizar el parking, y sin el parking no puedes, no te dan el permiso, la licencia de ocupación y poner al orden todo eso. Claro, 2 años. Cuando tu regulación le otorga a un señor funcionario
normalmente puesto por un partido político, el poder consistente en que si su firma no está en un documento, tú no tienes nada, eso es un problema. Entonces, la regulación es un problema actualmente. Existen muchas promociones que tienen una serie de obstáculos tan absurdos que implican que un promotor sea prácticamente un héroe hoy en día. Segundo, hay que liberalizar suelo. Hay un problema evidente en este sentido. Las administraciones no hacen absolutamente nada. Y eso depende no solamente de administración autonómica, sino también de la estatal. Y la cuestión relativa a los impuestos. O sea, usted, por ejemplo, toda venta que se realice, por lo menos a personas hasta cierta edad, no me cobre impuestos. No me complique la venta a personas jóvenes. Y eso hoy en día no lo tenemos. Tenemos un montón de regulaciones en un montón de autonomías que son absolutamente complejas, que además los beneficios son limitados, que lo que te dan por un lado te lo quitan por otro, y así no hay manera de poner esto en marcha. Y también digo, esto con un gobierno socialista y con un gobierno de Sumar es imposible. Ojo, y esto con un gobierno del PP, como no esté condicionado por Vox, olvidaros, porque es difícil ver al PP poniendo en práctica aquello que dice que va a hacer. Y lo lamento. Yo es que cada vez que intervengo, muchas veces, y en términos de política económica o de vivienda, pues, o de cualquier otro asunto, pues sinceramente yo es que lamentablemente al PP no me lo acabo de creer. No me lo creo. Recuerda los 3 grandes mazazos que ha tenido la política de vivienda. El primero lo hace el Constitucional. Porque Aznar propone una ley del suelo que dejaba el suelo libre para casi todo. Convergencia lleva al Constitucional esto por una intromisión en las competencias y se carga esta ley. Con lo cual ahí quedamos otra vez al albur de las autorizaciones, planes comarcales, licencias, historias, tal, y el suelo imposible. Segundo gran estacazo. Y ya lo hace un tal Montoro, creo que es, o no sé exactamente, creo que es Montoro, que es cuando quita la desgravación de las hipotecas. En el momento que quita de la primera ya, y el primero de la segunda vivienda, después de la primera, ya no te puedes desgravar, consigue que un país que todo el mundo quería invertir en casas, como bien a dejar para tu familia, con lo cual te podías encontrar que el que se casaba tenía ya un piso, grande o pequeño, ya lo tenía, con lo cual esto era, en fin, bastante relajante, ¿no? Pues pasa a forzar al alquiler porque no te desgrava, para que nos vayamos todos al alquiler. Segundo mazazo. Y el tercer mazazo, la izquierda con el sistema este de pensarse que el propietario de un piso es un delincuente peligrosísimo, que lo único que quiere, como dijo ayer, no sé si Irene Montero qué, no trabajar nada y vivir de rentas a base de forzar que los pobres paguen el puñetero piso. Claro. Entonces ya con eso, probablemente el peor mazazo es este, con la inquiocupación, es decir, con la ley esta de que no puedes desahuciar al que tiene no sé qué problemas, que se los puede inventar perfectamente porque te firma cualquiera que los tienes, pues ya está. O sea, todo está hecho para destrozar la vivienda. Y lo único que no estoy de acuerdo con Ignacio, bueno, dos cosas, pero solo diré una. En que eso sea porque no han querido. Yo tengo dudas de que no hayan querido. O sea, yo tengo dudas de que no hayan querido cargarse la vivienda como manera de cargarse a la familia y la clase media. Me parece que está muy dirigidito, porque es que no puede ser que un tío tan imbécil, con perdón, de no acertar ni una. O sea, es que la regulación que hace los tropea. Y después dice, ahora, para arreglarlo, ahora que lo vamos a hacer es topar la subida. Coño, pues más hundido el mercado. Y ahora vamos, no sé, más hundido el mercado. Joder, es que tú hablas con un tío, con cualquier inmobiliaria, con cualquier de esas tiendecitas que alquilan pisos y te explican qué está pasando. Y está pasando que el gobierno se mete donde no le llaman. No, sin duda, una intromisión tremenda. Pero bueno, varias cuestiones que quiero comentar. En España hay muchísimo suelo público. Gobierno. No solo el gobierno. Hay mucho suelo. Hablamos de los ayuntamientos. Luego. Claro, es lo que iba a decir. Bueno, es que ese suelo, y no es gobierno, los ayuntamientos... Me refiero a la parte pública. Sí. Los ayuntamientos, o muchísimos ayuntamientos, por no generalizar, sí que especulan con el suelo, porque quieren forrarse con ese suelo público. Es decir, también dicen, ¿cuándo puedo yo vender a la promotora y luego a la constructora este terreno para forrarme yo, ayuntamiento, para luego destinarlo a lo que quieran ellos? Ese es un grave problema, y con la actual ley del suelo, siendo mala, y sobre todo para la coyuntura actual, se podría hacer. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no velan por el interés general, porque quieren seguir especulando. No los ciudadanos,
No los pequeños propietarios, como siempre apunta a la izquierda. Las administraciones públicas, sin duda alguna. Partido Popular, no solamente la desgravación, que ya impidió Rajoy en el IRPF estatal, es que también las comunidades autónomas tienen IRPF y también pueden desgravarse. Y se debería amplificar precisamente qué base te puedes tú desgravar por la compra de vivienda. Es decir, que también las comunidades autónomas podrían hacer muchísimo más en este sentido. IVA, es que fueron ellos, fue el Partido Popular que subió el IVA, me refiero, el tipo general lo sabéis todos, del 18 al 21, pero es que en compra de vivienda del 8 al 10, que también en compra de vivienda el 10% fue impuesto por el Partido Popular, por supuesto estafando a todos los electores, en tanto que en campaña electoral decía algo totalmente diferente. Por lo tanto, yo creo que hay que apuntar de verdad a los políticos, a las administraciones públicas. Quien ha generado inseguridad jurídica no son los pequeños propietarios ni los españoles, son los políticos, los diferentes gobiernos. Quien impide que hoy se pueda liberar suelo y construir son los políticos. Tenemos, antes apuntabas también, Miguel Ángel, esa hiperregulación. Es que tenemos más de 100.000 normas en España. Y todos son trabas, todos son problemas. Al final, los ciudadanos no tienen que ser catedráticos de derecho administrativo. Tienen que dejarles vivir y dejarles en paz. ¿Quiénes? Los políticos y las administraciones públicas. Por lo tanto, el problema lo generaron los políticos y lo impiden solucionar también las administraciones públicas, es decir, quienes dirigen las diferentes administraciones. Julio. A ver, yo lo que habéis dicho es que no puedo más que daros la razón, porque además conocéis bien el asunto y más se ha hablado tanto de ese tema y todos tenemos ejemplos cercanos, ¿no? De cómo, pues para pasar de un terreno rústico a poder construir algo, se habla de entre 10 y 12 años, con lo cual, bueno, pues digo, es que entre 10 y 12 años, ¿quién gobernará? ¿Quién estará? ¿Quién gobernará el ayuntamiento? Es un lío morrocotudo. Luego hay un tema que es... El otro día recordaba la gracieta de José Mota a final de año en el tema de la inmigración. Decía, no, y entonces las chicas de servicio que tal, sí, y tal, ¿no? Y hacían una burla de aquellos que simplemente lo que, por lo menos en mi caso, lo que planteo es que la inmigración sea algo racional, ¿no? Es decir, y que no pueda entrar nadie sin estar identificado, que entre legalmente y que tenga papeles y que eso sea organizado y que tal, como se organizó Alemania para atraer a muchísimos españoles en los años 50-60, que eran expertos fontaneros o carpinteros o barmans o lo que fuera, ¿no? Bueno, ahora mismo yo estaba esta mañana con unas personas que se dedican a la construcción y específicamente al tema de las ventanas, los perfiles metálicos, ese tipo de cosas. Me dice, bueno, no, es que no es posible crecer ni hacer más, por una razón muy sencilla, porque no hay operarios. No hay operarios. ¿Cómo que no hay operarios? No, es que no. Hay gente que está formada en eso, que sean especialistas, que sepan hacerlo y que lo hagan bien. Y digo, coño, ¿y por qué no montáis? La pregunta siguiente, ¿no? ¿Por qué no montáis una escuela y formáis a vuestra propia gente? Y dice, no, pues muy fácil, porque tú la formas, la de tal, y viene tu competencia y cuando has acabado de formarla se la lleva la competencia, con lo cual le has hecho el negocio a la competencia. Yo supongo que se podrá establecer algún tipo de limitación para que tú estés digamos, bonificado o estés estimulado o tal, para que puedas hacer ese tipo de formación, etcétera, etcétera. Bueno, alrededor de eso hay un lío enorme, porque no hay gente. No hay gente. ¿Entra gente en España en inmigración? Muchos. Pero ¿nos sirven para resolver los problemas que tienen los españoles y para crecer y para que todos aporten y tal? No. Por tanto, el debate sobre la inmigración es un debate global. No es un debate sobre la inmigración. No. Es un debate sobre la inmigración organizada. Y las repercusiones. Claro. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido hay que ponerse un poquito a pensar, ¿no? También cómo tenemos nuestro sistema educativo. Porque igual resulta que tenemos un sistema educativo desconectado de las necesidades de la realidad. En España no hay instaladores de placas solares, te lo dicen los que hacen placas solares. No hay, simplemente no hay. Y cuando llega uno, pues le dan lo que sea para que se suba al tejado y ponga la placa. O monte un parque, una granja solar, ¿no? En el tema de construcción, exactamente lo mismo. Y de hecho, los que construyen, los que tal, tienen muchísimas dificultades. Y saben que encontrar gente, gente seria, ¿no? No gente que te ponga el ladrillo y luego resulta que el ladrillo se cae, ¿no? Gente seria. Que no es tan fácil, ¿eh? Claro, por eso te digo que es que a veces hablamos con mucha facilidad de las cosas, pero luego resolver los problemas... por ejemplo, los chinos se traen una fábrica a Aragón, la van a montar en Zaragoza.
¿Sabéis qué han hecho los chinos? Traerse a 3.000 chinos. ¿Cómo es posible que alguien pueda traer de golpe a 3.000 chinos, regularizarlos, ponerlos a trabajar en una fábrica, tal? Hombre, pues porque hay gente que se organiza y porque igual en el gobierno también hay gente que para los chinos tiene una medida especial de... Eso resulta que sí pueden tener papeles y muy rápido. Bueno, y el señor que ha venido de Armenia o el que viene de Polonia o el que viene de Rumanía... No les dejas hablar, Natalia. No, porque nos tenemos que ir rápidamente a una nueva pausa publicitaria y a la vuelta ya sí te doy la palabra, Francas, para cerrar este tema y para continuar con muchos más temas de actualidad. 1 en punto, nos íbamos a publicidad hablando de vivienda y vamos a cerrar rápidamente ese tema, pero lo vamos a hacer. Francas, tenías un comentario más que Sí, pero añadir. el que tenía se me ha olvidado, pero no se me ha ¿Tienes olvidado... libreta para apuntártelo? Sí, pero se me ha olvidado. Pero no se me ha olvidado otro que se me había olvidado en la vez anterior. Estáis diciendo que ahora es el principal problema, ¿no? El de la vivienda. Sí. Y en simultáneo Arturo ha dicho que van a vencer durante los próximos días 1.600.000 contratos. Luego el principal problema va a pasar a ser 1.600.000 veces más problema. Porque esos contratos simplemente se les está intentando aplicar entre un 35, un 40 o un 45% de subida. O sea, tú imagínate que tienes tu vida organizada en un piso a 1.000 euros... y te meten, porque vence el contrato, que los siguientes 5 años empiezan con un 40% de subida, que es lo que está pasando. ¿Pero eso no está regulado por ley? ¿La No, subida? está regulado dentro de los 5 años que firmas, lo que te pueden subir año a año, que es el IPC, o ahora un número que se ha inventado el gobierno. Pero cuando vence el contrato es un contrato nuevo. Y ahí no hay puede tope. subir, efectivamente. Y se van a subir entre un 35 y un 45%. Eso es una salvajada. Pues eso son 1.600.000 como mínimo por problemas nuevos que harán que el problema que era el primero ahora pase a ser, no sé, por encima del primero que hay. No hay nada, ¿no? Hay más primero. Bueno, lo estructural, un daño estructural a la ahí sociedad. vamos. Arturo, cerramos el tema de vivienda, por favor. Yo quería decir primero que me parece que es un tema que debemos poner en el epicentro del debate nacional y que hay que hablar con todos. Es decir, en este país hay que volver a hablar, la gente tiene que volver a hablar, hay que preguntar al que sabe. Los políticos tienen que tener una mentalidad abierta y formar mesas y tener luego el criterio político, que para eso están, para tomar las medidas necesarias, pero tienen que hablar con todos. Y por ejemplo, hay un tema que me parece claro, que es construir hacia arriba, es decir, no nos podemos, el terreno es limitado, no podemos hacer viviendas unifamiliares ilimitadamente y tal, y el urbanismo en las grandes ciudades del mundo está subiendo hacia arriba. El problema, lo hablaba con Ignacia antes, el problema es de oferta, hacer políticas de estímulo de la demanda, por ejemplo, fomentando la expansión crediticia o rebajando impuestos, si no hay al final oferta, lo único que vamos a hacer es que suban los precios. Lo único que hay que hacer aquí es construir. En tercer lugar, Trump ha prohibido que los fondos de inversión que puedan comprar viviendas unifamiliares, es decir, que eso es un tema que los grandes tenedores, que los grandes tenedores también es un tema que también había que plantear. Hay que comprar suelo. Es decir, el Estado a veces tiene que comprar el suelo y ponerlo a disposición de los promotores a coste cero. Porque el suelo es el 50% del coste de la vivienda. Tiene mucho suelo que no usa, Y nos gastamos muchísimo dinero en otro tipo de cosas y a lo mejor esto es un tema útil. Y por último, la sociedad de tasación ha dicho que los costes de construcción son cada vez más elevados, que hay falta de suelo finalista y los plazos de la administración son interminables. O sea que... Pues aparcamos de momento el tema de la vivienda, ¿no, Francas? Ya me he acordado. ¿Es breve? Es brevísimo. Es que si no, luego va a venir media hora después, es porque se ha vuelto a acordar. Es brevísimo. Acaba de decir Arturo, tiene que construirse más vivienda. Yo he dicho, Feijóo se ha comprometido a 1 millón y a 500.000 trabajadores en ella. Pero Julio ha explicado muy bien que los 500.000 trabajadores en ella, ¿de dónde saldrán? Porque no hay quien sepa hacer una vivienda. Con lo cual eso es importante que también lo sepa Feijóo, que o modifica que pueden entrar 500.000 señores que puedan hacer una vivienda. Y que los que entran puedan tener un sitio donde vivir y dormir. O van bien arreglados. Porque también. Claro, es que no hay vivienda, ¿no? Entonces tú traes a 500.000 tíos para hacer vivienda. Y esos 500.000 tíos los dejas así, en el aire. Claro, eso lo resolvía Kuwait, por favor. O Dakar para el Mundial lo resolvió fácilmente. Es que, como ha dicho, la palabra mágica para mí es Trump. Sí. Trump es una palabra mágica porque Trump lo resuelve todo, y lo abarca todo, desde Groenlandia
hasta el Perito Moreno, ¿no? Sí. No, quería hablar de una cosa, porque Trump acaba de hacer una cosa que también... Trump está pensando en sus elecciones de medio término, que son en noviembre, y dice, oye, que me estoy haciendo cosas que están disgustando a la población, otras que sí y tal, y estoy, en este momento, está en unos niveles de reconocimiento en torno al 44%, estaba en el 48%, o sea, ha caído 4 puntos, y está preocupado. Bueno, ¿qué está haciendo? Está mirando al pueblo norteamericano, ese American First. ¿En qué se ha manifestado últimamente? Arturo lo acaba de comentar, dice, bueno, pues voy a prohibir, porque hay un problema de vivienda, que los grandes fondos... Sí. que manejan dinero que no es de ellos, por cierto, utilicen ese dinero para especular con las viviendas, cuando la vivienda es un asunto básico y de primera necesidad para la gente, ¿no? Claro. Eso es una obviedad. Bueno, aquí, por ejemplo, yo veía el otro día la última medida que ha tomado Trump en ese sentido, que ha sido limito los tipos de interés a los bancos de las tarjetas de crédito al 10%. Entonces, claro, yo me empezaba a mirar un poquito qué era eso, ¿no? ¿Qué era eso? Bueno, espera. La tarjeta de crédito normalmente que tú utilizas y vas a pagar algo, y pagas hoy, pues no sé, lo que sea, una compra en el supermercado, la pagas tal. Sí. Si a final de mes te pasan el recibo y pagas esa cantidad, no tiene interés. Es decir, pagas lo que has gastado. Pero hay un tipo de tarjeta que se llama revolving, en el que además está incorporada a casi todas. Hay 43 millones de tarjetas de crédito en España. 43 millones de tarjetas de crédito. Una parte muy importante tienen el sistema revolving. ¿Qué es el sistema revolving? Que dices, bueno, como yo no tengo dinero suficiente y necesito un crédito al consumo, el banco no te lo da. El banco no te da crédito al consumo, vamos, y como seas un desgraciadillo y no tengas 4 perras, olvídate. Pero la tarjeta de crédito es un instrumento para el crédito al consumo, para facilitar que la gente que necesita 500 pavos, 700 euros, 150 porque tiene una compra para el niño que no sé qué en el colegio, tal. Bueno, usa la tarjeta de crédito con el sistema de pago aplazado. Entonces ese pago a plazo consiste en que dices, bueno, pues yo lo quiero pagar en 6 meses, o lo quiero pagar en 12 cuotas, o quiero pagar el 5% de lo que tal cada mes, tal. Bueno, el BBVA tiene una tarjeta que se llama tarjeta después oro, que te cobra un tipo de interés TAE, o sea, tasa anual equivalente, del 41,48%. No, es increíble. Bueno, seguro que se llama... 41,48%. El coste medio en tipo de interés, porque pensad que estamos hablando de 11.000 millones de euros que están vivos en tarjetas revolving en este momento en España, 11.000 millones. 11.000 millones. Que supone el 56% de la financiación del crédito al consumo. Es decir, más de la mitad del crédito que la gente pide para pagar algo, lo hace con la tarjeta de crédito revolving. Sí. Bueno, el interés medio que se paga en España por esas tarjetas de crédito es un 23,34% TAE. TAE significa simplemente que cada mes le vas sumando la cantidad los intereses forman parte ya del capital total que tienes que devolver y del interés que lo tienes que aplicar sobre el interés anterior, ¿vale? Bueno, 23,34% TAE. Los bancos piden dinero al Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo se lo da al 2%. Al 2%. Bueno, pues te lo prestan al 23,34%. Ese pequeño porcentaje de margen es completamente inaceptable. Bueno, pues Trump, que ha visto eso en Estados Unidos y además citando a algunas compañías norteamericanas de tarjetas de crédito, les ha dicho, no, máximo un 10%, machotes. Un 10%. Bueno, quizás a alguien se le pueda ocurrir aquí empezar a pensar en la gente más sencilla, en la gente que tiene, es que eso que necesita 150 euros, pero es que al final al 43% TAE le va a costar 220. Además, Julio, nosotros en el despacho estamos... Muy interesante, muy interesante e importante lo que has dicho. Bueno, es que nadie habla de esos temas, ¿no? Parece que son... Eso es la vida de la gente. Incluso ha habido sentencias por eso, porque eso es un tema recurrente. Han pirado a mucha gente pobre enganchada con esto. En el despacho defendemos a infinidad de afectados por este tipo de tarjetas, que además lo que hacen es, la entidad financiera no realiza ningún tipo de verificación sobre la solvencia de quien obtiene esta tarjeta. Y la trampa consiste en que, debido a los intereses tan altísimos que se van generando,
nunca, nunca, nunca amortizan capital. Se muestran como deuda perpetua. Como deuda perpetua, y existen ya resoluciones judiciales, pero ojo, cuesta mucho ir ganando estos casos, y existe miles y miles de personas afectadas por culpa de estas tarjetas y no salen del bucle y no hay manera de conseguir liberarse después de este tipo de tarjetas. Por último, en relación con la denominación de estas tarjetas, has dicho que se llama tarjeta después oro. Debería llamarse tarjeta después te saco un ojo. Algo, tarjeta después ruina. Hay otra que es la tarjeta a tu ritmo, que es un 20% TAE. La tarjeta después, que es un 32,0%, 32,0.5% TAE. Está la hasta nunca, ¿no? Claro, claro, hasta que la muerte. Escucha, es que, porque nada, en fin, habrá que ocuparse de estas cosas, ¿no? Los de Vox, sí, a ver si, hombre, ¿no? por supuesto que sí. Ese interés es leonino, es absolutamente abusivo. Esto además vendrá solo en una cláusula al final, en minúscula, y que cualquier consumidor, ante la desesperación de tener que consumir, claro, para acceder a tal producto o a tal servicio, pues la compra, ¿no? Accede al final a esa prestación. A mí me parece muy abusivo y desde luego nosotros lo que queremos es proteger, como no puede ser de otra manera, a los consumidores y a los usuarios ante los poderosos que meten cláusulas así en los contratos. A mí me parece fraudulentos e inaceptables. Bueno, para que luego es que os metáis con Trump. Trump mira a su alrededor, mira lo que le pasa a la gente y dice, a ver, pues mira, una de las cosas que les pasa es esta. Que hay mucha gente, como tú dices, Miguel Ángel, es que en España hay mucha gente utilizada en Estados Unidos ahora mismo a nivel político es affordability, que es asequibilidad. Es decir, la gente no puede vivir, hay una crisis del poder adquisitivo enorme y entonces recurre muchísimo a las tarjetas de crédito que al final acaban también arruinándoles, porque les dan teóricamente un pequeño margen de maniobra, pero luego con unos intereses brutales que se están produciendo, y eso no, que me parece que además desde el punto de vista que moral no tiene ningún tipo de justificación, y político menos. Mirad cómo Trump está mirando alrededor y está mirando a la gente, que una de las cosas más importantes que ha hecho, que por supuesto ha pasado absolutamente desapercibida, pero que los americanos sí la están viviendo ya, es que ha puesto la regla de que los medicamentos, que por cierto en Estados Unidos son carísimos, sí. O sea, no tienen nada que ver los precios en Europa con los precios tal, porque los sistemas de compra además que hay, que están en España están, digamos, unificados, hacen que se pueda negociar con las farmacéuticas, etcétera. En Estados Unidos Trump ha hecho una orden ejecutiva en virtud de la cual no se puede, ninguna farmacéutica puede vender en los Estados Unidos un medicamento un céntimo más caro que a lo que venda ese medicamento en el país que lo venda más barato. ¿Vale? Imaginaos cómo ha cambiado la vida de muchos americanos. Estamos todo el día diciendo, no, el sistema sanitario. Bueno, pues el señor Trump ha dicho, aquí no se vende un medicamento un céntimo más caro que en el país donde se venda más barato. Bueno, pues eso también lo ha hecho Trump. Ese también es Trump, no es solo Groenlandia. Ese también es Trump. Y el de los 10% de las tarjetas de crédito también es Trump. Y el de que las grandes corporaciones, los grandes fondos no puedan comprar bloques de apartamentos también es Trump. O sea que a ver si aquí tomamos un poco... Es decir, y yo no hablo ni de liberalismo, ni de fachas, ni de no sé qué, no. Hablamos de American First, o de los americanos primero, o de los españoles primero. Y que para que los españoles sean primero hay que fijarse qué necesitan los españoles. ¿Alguien está fijándose en los seguros? No. ¿Alguien se ha planteado cómo funcionan los seguros en este país? ¿Alguien se ha planteado por qué hay esa diferencia tan grande entre un seguro y en dos compañías diferentes? ¿Alguien ha visto la letra pequeña de los seguros? ¿Alguien ha visto la cuenta de explotación de los bancos en la que las compañías de seguros suponen el porcentaje más alto de su cuenta de explotación anual? ¿Y por qué? ¿Y por qué en una determinada operación hipotecaria te obligan a hacer el seguro de la vivienda justamente con la compañía de seguros del banco? Y si no lo haces con la compañía de seguros del banco, no te dan el crédito, no te dan la hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esas son las cosas que están afectando directamente a la vida diaria de las gentes. Luego hablaremos de Groenlandia, ¿no? Pero claro, la pregunta posterior es, ¿cuánto dinero han prestado los bancos a los partidos políticos que no han devuelto?
Ahí está la razón. Oye, pues aprovechar pero aprovechar los de Vox, que no se han prestado nada, habéis tenido que ir a Hungría a pedir un crédito, pues aprovechar para, para poner las cosas sobre la mesa. Siempre el interés nacional y el interés de los españoles por encima de un todo. dato histórico, es que Arturo ha dicho que tenía que el Estado comprar terreno. Hay una entidad que se llama SEPES que tiene terreno. En España más o menos tiene 40 millones de metros cuadrados SEPES, que es estatal. Pues eso, sacarlo al mercado. Hay terreno, ¿eh? O sea, hay terreno, sí. Claro. Y no está claro que sean solo 40. Vamos a hablar ahora de sanidad, porque los médicos han empezado el año igual que lo acabaron, con una huelga general. Ya lo anunciaron a finales de año. Pues bien, tanto hoy como mañana están protestando en las calles. El motivo pues no es otro que estar en contra de ese estatuto marco que la ministra de Sanidad, Mónica García, quiere imponer. Consideran que no son justos, que ni está de acuerdo con lo que deben cobrar, pero tampoco con las funciones, con cada uno de esos condiciones laborales para los que cada médico está otorgado y para lo que ha estudiado. Está previsto que tanto hoy como mañana estén en las calles protestando, y en la última hora pasa porque ya han anunciado, amenazan con una huelga que podría ser indefinida a partir del próximo mes, a partir del mes de febrero. Y de sanidad seguimos hablando, porque vamos a contarles lo ocurrido el pasado mes de diciembre en Burgos. Allí 2 pacientes oncológicos fallecieron. El motivo nos lo cuenta mi compañero Gabriel Serrano. Muy buenas tardes, cuéntanos por dónde pasa esa última hora y los detalles que se conocen hasta ahora. Muy buenas tardes, Natalia. Así es, los hechos ocurridos, una desgracia en el Hospital Universitario de Burgos, donde 5 pacientes fueron oncológicos, les fueron dado una dosis 6 veces más alta de la que estaba prescrita, y la consecuencia de eso, el resultado es que 2 de los 5 pacientes han fallecido. Esto ocurrió en diciembre, donde se descubrió por parte del hospital una toxicidad inesperada. El propio hospital dice que ha sido un fallo humano, un error en la dilución del fármaco dentro del departamento de farmacia del hospital, y ha sido la propia gerencia del centro universitario, centro hospitalario, la que asume toda la responsabilidad. 5 pacientes afectados, como les hemos transmitido en el comunicado de prensa de esta mañana, 2 pacientes por desgracia fallecieron. En ese mismo momento había pacientes que estaban en sus domicilios, nos pusimos en contacto ese día. Es un error humano, en el número concreto de la dilución que había que hacer de esos viales es donde se ha detectado el error, y es un error humano. Además, el director gerente del hospital ha dicho que se ha abierto una investigación interna y se están revisando todos los protocolos para que esto no vuelva a suceder. El defensor del pueblo ha dicho a la Fiscalía que de manera urgente habrá una investigación. Eran 5 pacientes oncológicos los que recibieron estas dosis. Desgraciadamente, 2 han fallecido. 1 se encuentra en la UCI, otro se encuentra en planta, y este tercero está ahora mismo en su domicilio. Sin duda, una desgracia que dicen desde el hospital, casi un error humano, pero ha habido 2 fallecidos. Gracias, Gabriel. Habrá que ver qué dice la justicia. Es verdad que desde el hospital se acogen a ese error humano, pero lo cierto es que hay 2 personas fallecidas, una en la UCI, otra ya recuperada y otra en planta. Es un error con unas consecuencias bastante Pero por graves. lo que me dicen a mí, el hospital no quiere dar nombres de quién pudo ser el error humano, sino que asume directamente el error. Lo que no sé si legalmente se puede hacer eso. No. Porque, claro, si hay una persona que la pifió, podrás darle besitos porque Desde el punto de vista de responsabilidad civil, si la asume el hospital, es ok, pero si alguien presenta una querella criminal, exacto, estamos hablando de otra cosa. Que dar nombres. Por cierto, Miguel Ángel, me pregunta un espectador que tiene una revolving de estas con el BBVA, si vosotros os ocupáis de esas cosas. Absolutamente. Nosotros estamos defendiendo a miles de afectados por las tarjetas revolving, y además nosotros no cobramos absolutamente nada de inicio, y solamente si obtenemos el resultado de la nulidad de esa tarjeta, en ese momento, pues pero que estamos obteniendo la devolución de absolutamente todos los intereses y la cancelación del crédito. Es decir que... ¿Dónde os pueden llamar? Absolutamente, que nos llamen inmediatamente, que les atenderemos. ¿Dónde? Al teléfono del despacho... a ver si lo podemos poner. Si lo podemos, claro, mío, ¿será posible? Bueno, 91... Sí. 431-2591. ¿Seguro? Seguro. Este seguro. El 91 otro... 435-25. No, 431-2591. 431-2591. Estamos preparando ese rótulo para que la gente lo pueda ver desde su casa, para que puedan llamar y sobre todo para que puedan informarse y sobre todo intentar pues evitar este tipo de timos abusivos que muchos bancos están llevando a cabo con este tipo de tarjetas, y como comentaba Julio Ariza, necesitan
tan solo una cuantía mínima y luego prácticamente pagan el doble a base de intereses. Fíjate, en Estados Unidos Trump y aquí Duran. Mira. Pues bien queda, ¿no? Toda la información y toda la ayuda en ese número de teléfono que nos ha ofrecido Miguel Ángel Durán. Nos vamos a ir rápidamente a la última pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí en Dando Caña. 1:25, seguimos aquí en directo en Dando Caña, tiempo para hablar con el Club de Amigos. Tardes. Muy buenas tardes. ¿Pero Pues ¿y ese pelo, Paula? es mi pelo. Esta es la verdadera Paula. ¿Puedo hacer un comentario sobre el pelo? Sí, te dejo. Has cambiado mucho, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Lo que hace un rizo, ¿verdad? Lo que hace un rizo, sí, sí. Es lo que sí. tenemos las mujeres que tenemos el pelo rizado, bueno, y los hombres que podemos ser un día liso y otro día rizado. Qué bonito. Tenemos esa opción. Pero bueno, yo sí siempre la única, la que habla de, bueno, pues animo a todos aquellos a que empieza este año nuevo en el 2026 y con ello, pues estos propósitos que nos hacemos todos al principio de año, pues bueno, vamos a ordenar las cosas, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuántos. Pues en esos propósitos es muy importante que ustedes ayuden a este medio de comunicación, no solo para que sigamos estando aquí, para que usted nos siga viendo, sino para que cada día seamos más fuertes, para que cada día podamos seguir y llegar a otros sitios que por ahora no llegamos, o se nos corta la antena, o bueno, nos pasan esas pequeñas cosas que a nosotros nos dan muchísima rabia, pero que nos hace falta su ayuda, ya sea de forma haciéndose socio, ya sea también haciendo donaciones puntuales, porque bueno, pues una recurrencia no me lo puedo permitir, pero sí de vez en cuando pues hacer esa donación. ¿Por qué? Porque las donaciones, como ya dijimos en el año pasado, en el mes pasado, las donaciones desgravan hasta un 80% esos primeros 250 euros que usted nos ayude a lo largo de este año 2026. También otro de los propósitos pues es ordenar y poner, bueno, pues sentarnos muchas veces, porque el año pasado sí que hablamos sobre testamentarías y herencias, que además tengo aquí a mi compañero Miguel Ángel. Bueno, pues hacer una testamentaría es algo que a lo mejor pues nos hace muy cuesta arriba. Bueno, pues este año a lo mejor puede ser una opción buena para, bueno, pues sentarnos, poder hablar, poder verlo, poder a lo mejor, pues yo siempre doy las gracias a todas aquellas personas que nos han dejado, ya sea pues de forma de un legado, ya sea pues bueno, formando parte de su herencia, cada uno en función de lo que ha sentido, pues así nos lo ha hecho comunicar a nosotros, y de verdad que nosotros desde aquí le damos las gracias, porque no hay acto más grande de generosidad que sigamos defendiendo lo que ellos han defendido en vida. Así que desde aquí muchísimas gracias a todas aquellas personas que necesiten información, que no sepa cómo se hace, que si es costoso, que si no es costoso, que si es lioso, que si, bueno, que se pongan en contacto con nosotros, que tanto Miguel Ángel como yo nos comprometemos a ayudarles en toda esta labor, y sobre todo pues bueno, a informarles de lo que es mejor para todos ellos. Y en ese sentido, con toda la información y el asesoramiento, pues incluso pues si quieren plantear consultas sobre su propio testamento, dejar un legado al club y también pues preguntar sobre cómo pueden ordenar su propio testamento al resto de sus herederos, pues se le va a facilitar toda la información para que no tengan ninguna duda de ninguna cuestión relativa a esta iniciativa. Sobre todo también, Miguel Ángel, no tanto a él, sino a todos sus herederos, porque hay muchísima gente, nos ha llamado muchísima gente que a lo mejor, pues bueno, pues por desgracia ha fallecido su ser querido y no saben, y madre mía, y qué cantidad de impuestos, y fíjase, bueno, pues con todo, con eso, como ha dicho Miguel Ángel, saben que cuentan con nuestro apoyo y asesoramiento para todo ello, así que nos llamen por teléfono o que nos escriban un correo electrónico. También es muy importante, hasta el 31 de enero, a todas aquellas personas que nos ayudaron en este 2025, el año pasado, que se pongan en contacto con nosotros, porque hay mucha gente que pone donación, no sabemos quién es. Ahora nos acaba de llamar una señora que dijo, no, yo sí hice una donación en diciembre, pero claro, no puse mi nombre. Pues bueno, pues por favor, a todas aquellas personas que han hecho eso, o solo han puesto el nombre, o solo han puesto el apellido, pero necesitamos todos sus datos completos. Los datos que necesitamos son 3, nombre y apellidos, código postal, dirección postal,
y DNI. Solo con esos 3 datos usted se puede beneficiar de esa desgravación y nosotros también lo podemos presentar a Hacienda. Correcto, porque es muy importante que con esa información se comunica a la agencia tributaria y la agencia tributaria ya le consta que se ha realizado esa aportación, esa donación, y por tanto en la información fiscal ya consta y ya se aplica directamente la desgravación. Eso es, por eso es tan importante que todas aquellas personas que lo han hecho a lo largo del 2025 o que han sido socios y han tenido que cambiar de dirección postal, pues por favor que se pongan también en contacto con nosotros. Y nada, solo recordar la conferencia, la gran conferencia que tenemos mañana 15, jueves 15, que estará Jorge Busadé, José Antonio Fuster y José Ramón Ferrandis, en el que hablaremos de esa gran mentira que nos han hecho creer sobre la Agenda 2030, ese progreso, esa igualdad tan maravillosa, esas palabras tan maravillosas. Pues decirle que la parte presencial está completa, pero existe la modalidad online, como muchos de ustedes ya la han venido utilizando en los diferentes actos que hemos hecho anteriormente. Pues en la de mañana también está, así que se puedan registrar desde todas partes del mundo. Han llamado a una señora desde Suiza, así que sepan que todavía el registro online está activo. Y es gratuito. Y es gratuito. Igual que la asistencia. Eso es, correcto. Física. Pues una cita que no se puede No perder. es revolving. No es revolving, no. Vale. Yo solamente quería decir, como dato ya para concluir, que el peinado a mí me gusta mucho. Mira. Empezamos con el peinado de Paula y acabamos con el peinado de Paula. Paula, muchísimas gracias. Gracias Como siempre, a sabes que eres vosotros. bienvenida con ritos, sin ritos, con coleta, sin coleta. Iremos sorprendiendo. Vamos a retomar el tema de la sanidad. Veíamos imágenes de médicos de todos los puntos de España secundando este primer día de huelga. Ya saben, mañana también habrá y está previsto que dicen que si esta situación no mejora con el paso de los días, con el paso del tiempo, habrá una huelga general de cara al próximo mes de febrero. Ignacio, ¿querías aportar? Sí, hombre, yo creo que hay que empatizar con el personal sanitario porque son los políticos, otra vez, los que están destrozando el estado del bienestar, los que están ocasionando grandes problemas en la sanidad. Lo vemos con las listas de espera, lo vemos con las horas y horas en urgencias. Y no se nos olvide, antes apuntaba Julio, la importancia que tiene al final la inmigración ilegal para el destrozo de muchos de los servicios públicos, y uno de estos también es en la sanidad, ¿no? Porque la sanidad está totalmente colapsada. Antes también hablábamos de esa desgracia, ¿no? Por parte de unos médicos que habrá que investigar, se estudiará si ha habido dolo, culpa o negligencia, pero en cualquier caso sí que sabemos que los médicos y todo el personal sanitario está agotado, porque al final tienen que atender a muchísima más gente y cada vez hay también menos médicos y menos personal sanitario, y eso tiene consecuencias. ¿Y dónde tiene consecuencias? Pues para los españoles, tiene consecuencias para las personas que acudimos a los hospitales. También hemos hablado muchísimas veces en esta casa, algo que yo quiero otra vez apuntar y recalcar y subrayar, que es la cantidad de dinero público que se está destinando a cuestiones ineficientes, a cuestiones que no reportan ningún tipo de beneficio a la sociedad española. Y todo eso se debería destinar, evidentemente, a lo realmente importante. Y lo realmente importante, entre otros sectores, es evidentemente al sanitario. ¿Qué es lo que está pasando? Que se está malgastando el dinero de todos los españoles en vez de destinarlo a lo realmente importante. Hablamos también de la inmigración ilegal. Y la inmigración ilegal también causa consecuencias nefastas, evidentemente, en nuestro sistema sanitario. Y esto es que al final ese buenismo por parte del bipartidismo tiene esas consecuencias catastróficas. Estamos hablando de 3 millones de personas extranjeras que han entrado en España en los últimos 7 años. El propio sistema, de tener 17 sistemas sanitarios dispares en España, pues eso también tiene unas consecuencias evidentemente en la igualdad de todos los españoles, en la eficiencia a la hora de prestar determinados servicios públicos. Es que es hora ya que los españoles digan basta, basta ya a este gobierno, basta ya a este sistema que al final, porque está perjudicando en todas las materias y también en la sanidad al conjunto de los españoles. No es una reivindicación del personal sanitario el asunto del Estatuto Marco, es una necesidad al final de todos los españoles. Necesitamos cuidar a los que cuidan a todos los españoles. Y esto es una cuestión elemental. ¿Qué es lo que pasa al final para que los diferentes gobiernos no se pongan de acuerdo con el personal sanitario? Porque es que el personal sanitario está harto. ¿Y por qué está harto? Porque como consecuencia de las políticas del bipartidismo, ellos no pueden llegar a tiempo y prestar el servicio adecuado. Ignacio, te voy a cortar porque nos vamos directamente hasta Panticosa, Huesca, porque allí está hablando Santiago Abascal dentro de la pre-campaña de cara a las elecciones de Aragón. Dice Ignacio que no importa, que habla, que no. Escuchamos en directo a Santiago Abascal, por favor.
y que el Partido Popular protagoniza una estafa que hace como que se opone a esa mafia. Pero este lunes se va a producir una reunión entre el señor Feijóo y el señor Sánchez, que es la demostración de lo que venimos denunciando hace mucho tiempo, y es que son lo mismo y que al final lo pactan todo, porque el señor Feijóo se comprometió públicamente ante los españoles a no acudir a más actos con Pedro Sánchez. Lo hizo de manera solemne y ahora vemos que se va a volver a reunir con el jefe de la mafia cuando es él mismo el que ha llamado mafia al gobierno de España, igual que lo hacemos nosotros. Y por eso denunciamos que el señor Feijóo está estafando a sus propios electores y está estafando al conjunto de los españoles, porque dicen una cosa y hacen la contraria, porque fingen que se pelean, pero después lo pactan todo, en Bruselas, en Madrid, en Aragón, en Castilla-La Mancha para aumentar el número de diputados, o en Ceuta. Y eso es engañar a los españoles, porque las políticas más graves que hoy están perjudicando la vida de los españoles las han pactado el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas. Y por eso quiero denunciar la fotografía de extraordinaria gravedad que se va a producir este lunes en el Palacio de la Moncloa y que es la fotografía de la estafa bipartidista. Muchas gracias y me pongo a su disposición. Mencionaba usted el hecho de que Feijóo hace algunos meses anunciase que iba a romper con el gobierno de Sánchez, que no iba a acudir a ningún acto institucional en el que estuviese presente y sin embargo ahora una vez más va a acudir esta vez a la Moncloa para hablar de temas geopolíticos que a priori tampoco afectan a los españoles. ¿Qué le parece que el Partido Popular esté jugando constantemente a dos bandas y no haya hecho como han hecho ustedes, sin embargo, por ejemplo, que dijeron que no iban a acudir y están siguiéndolo a rajatabla? Yo creo que hay que ser consecuentes. Cuando uno está haciendo denuncias tan graves de lo que hace el gobierno de España respecto a su corrupción, respecto a sus políticas, cuando uno dice a los españoles que se han acabado los actos conjuntos con Sánchez, no puede acudir luego a un acto en el Palacio de la Moncloa, a una reunión con Pedro Sánchez, para pactar la política de defensa, la política internacional, para pactar el envío de tropas a Ucrania. En realidad acaban de pactar también Mercosur en Bruselas. Lo están pactando todo, hacen como que se pelean y por eso denunciamos que son una estafa. Después el señor Feijóo se ofende porque nosotros denunciamos esta reunión y acaba de decir, y yo la verdad que estoy perplejo, que no respetar a la presidencia del gobierno de España es no respetar a España. Y ha dicho esto para responder a las críticas de Vox. Bueno, ¿qué le pasa al señor Feijóo? Si él ha dicho que el presidente del gobierno de España encabeza una mafia, si lo ha dicho él. ¿Y eso qué es? ¿Respetar la presidencia del gobierno? No, eso es decir la verdad. Pero acudir a una reunión con el señor Sánchez después de decir que no iba a acudir a actos con el señor Sánchez, pues me parece una estafa a los españoles, me parece un engaño y yo tengo que denunciarlo. Hablaba de feminismo y la candidata del Partido Socialista, Pilar Alegría, le ha acusado de machista y de misógino por las declaraciones que hizo ayer sobre mujer objeto. ¿Qué tiene que decir? Bueno, es que yo lo que acuso es al Partido Socialista de utilizar a las mujeres como objetos. Acuso al Partido Socialista de protagonizar, lo he dicho antes, una mafia que, entre otras cosas, acosa a las mujeres. La señora Pilar Alegría es la amiga íntima del acosador Salazar. La señora Pilar Alegría ha estado en un gobierno que ha excarcelado a los violadores y que ha importado violadores de otros lugares. La señora Pilar Alegría es responsable del silencio de muchos cargos del Partido Socialista respecto al acoso dentro del Partido Socialista y, por lo tanto, yo lo mantengo. Hoy las mujeres que encabezan las listas en el Partido Socialista son utilizadas por el Partido Socialista como mujeres objeto y son cómplices por silencio ante todos los problemas que hoy está padeciendo la mujer ante el gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, el machismo, el del gobierno de Pedro Sánchez. Poner en peligro a la mujer, eso lo hace el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de la señora Alegría. Yo estoy acostumbrado a que en cuanto uno dice cualquier cosa le acusen de machista. Lo hizo la señora Guardiola en Extremadura y no iba a ser menos la señora Alegría haciéndolo aquí en Aragón. ¿Qué le parece que la agenda de hoy... ¿Qué le parece que en la agenda de hoy de Pedro Sánchez va a reconocer, ¿no? Va a condecorar a Óscar Camps, el director y fundador de Open Arts, con la Orden del Mérito Civil en la Moncloa? Bueno, no sé si esas órdenes se pueden retirar, pero si nosotros llegamos al gobierno y hay alguna posibilidad legal de retirar esas órdenes, que no tenga ninguna duda de que lo haremos. Esa es nuestra intención, si la legalidad lo permite, pero desde luego Óscar Camps no merece ningún tipo de reconocimiento, tampoco este gobierno y todos aquellos que han promocionado la inmigración ilegal, que está destruyendo la seguridad de los españoles, que está colapsando los hospitales, los servicios sociales, la educación y el acceso a la vivienda. Yo creo que no merecen ningún tipo de condecoración, ningún tipo de premio, sino que merecen castigos. Un par de cuestiones, señor Abascal. Le noto muy enfadado. Primero, a costa de la reunión del lunes entre
Feijóo y el señor Sánchez. ¿Por qué cree que se produce y si al menos se espera la deferencia de que el señor Feijóo pues lo llame después y le cuento un poco cómo va la película? Porque aquí... No, enfadado no. Lo que pasa es que a veces la convicción da un rictus de seriedad y yo lo tengo, porque creo que tengo que denunciar a esa reunión, creo que tengo que denunciar ante todos los españoles la estafa bipartidista y particularmente la estafa del señor Feijóo, y no espero que me cuente nada de esa reunión, no sé cómo acabará esa reunión, pero me parece que es una foto totalmente contraproducente, que es de una extraordinaria gravedad, que no se puede llamar a la gente a manifestarse contra un gobierno llamando mafia al gobierno y después ir a una reunión como si nada en el Palacio de la Moncloa y decir que si lo criticamos es que no respetamos a España porque no respetamos la presidencia del gobierno. Es una tomadura de pelo del señor Feijóo, pero no a nosotros, es una tomadura de pelo a sus propios electores y a los españoles. Creo, a mí se me puede notar enfadado, pero creo que deben estar mucho más enfadados los electores del señor Feijóo. Tema financiación. Llevamos un par de días a cuentas de... Esta mañana nos hemos levantado con la señora Yolanda Díaz, que está muy mosqueada, acusa al señor Sánchez de decir que esto lo lleva por decretazo, que hay que cuidar más la coalición. Le preguntaba ayer que empezamos a notar como los socios de gobierno parece que o no hablan o comienzan las primeras tensiones entre ellos. ¿Cómo cree que esto puede afectar al panorama político del país? Bueno, yo creo que los socios del gobierno protagonizan otra estafa, que es la de hacer como que están muy enfadados con Pedro Sánchez, con que avancen determinadas políticas, con que promueva políticas de vivienda sin consultar con ellos, con que hable de la financiación autonómica sin consultar con ellos, pero a la hora de la verdad nada. Cada vez que surge un caso, el de Cerdán, el de Ábalos o unos encarcelados, se rasgan las vestiduras, dicen que todo está en cuestión, que el gobierno puede caer, pero al final no cae el gobierno, ni Junts, ni Sumar, ni Podemos. A la hora de la verdad todos están saliendo en auxilio del gobierno y yo por eso también denuncio que hay una estafa por parte de los socios del gobierno, que lo único que tienen miedo es a que llegue un cambio en España, que cambie las cosas en la dirección que deben cambiar. ¿Qué opina sobre el Consejo de Política Fiscal de hoy? Que la ministra ha dicho que será voluntario acogerse a ese... Bueno, ayer hice unas declaraciones sobre la financiación autonómica, sobre todo lo que tiene que ver con esto. Nosotros hacemos una enmienda a la totalidad y decimos que nosotros lo que planteamos es una reversión de competencias hacia el Estado en materia de sanidad, de educación. Creemos que todo esto solo son parches de un problema que han creado solitos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y ahora pues que esto sea voluntario pues es otro parche intentando llegar a algún tipo de acuerdo. Nosotros creemos que los graves problemas de España no se solucionan con mediditas ni con parches, sino con grandes reformas y por lo tanto no vamos a participar de este teatro y de esta discusión entre ellos. ¿Qué le parecen las medidas? ¿Qué le parecen las medidas de Pedro Sánchez en agricultura de liberar tierras del Estado para apoyar a jóvenes agricultores? Me parece que una estafa como otra cualquiera, porque esa medida la acabo de conocer por lo que me está diciendo usted, pero creo que aquellos que impulsan el Pacto Verde Europeo, que criminaliza la agricultura y la ganadería, creo que aquellos que han pactado Mercosur no están en condiciones de arreglar las cosas ya. Creo que solo tratan de tapar su responsabilidad. Creo además que esto no va a llegar a ningún lado. Este gobierno está agonizante, está a punto de ser expulsado del poder y todas estas medidas no van a llegar a tiempo y solo buscan lavar la cara del gobierno. ¿Qué le parece la dimisión del señor Gallardo en Extremadura como diputado? ¿Se ha producido hoy? Sí. Bueno, me parece que lo que tenía que haber hecho es no presentarse a las elecciones y lógicamente debería haber dimitido al día siguiente después de un resultado tan desastroso. Yo creo que el señor Gallardo es el conseguidor del capo de la mafia, que es Pedro Sánchez, ha tenido un papel totalmente lamentable en la invención de un puesto de trabajo para el hermano del presidente del gobierno y espero que tenga un juicio justo, que se siente pronto en el banquillo y que pague por sus responsabilidades. ¿Ha habido aviso llamadas ya a la señora Guardiola, más después de este anuncio de dimisión? ¿Sí ha habido qué? ¿Sí ha habido ya llamadas? No, yo no he tenido ninguna llamada. Nuestros equipos están sentados para ver si es posible una negociación, pero yo no he tenido ningún contacto. ¿Y se están adelantando esas negociaciones? Bueno, veremos cómo están. No tenemos ninguna novedad. Ya hemos planteado el marco de las mismas. La señora Guardiola dijo que había que entrar al gobierno, por lo tanto, si ese no era un problema, vamos a hablar de lo que era importante para nosotros, que era el cambio de rumbo en las políticas verdes, en las políticas de inmigración, en las políticas fiscales. Gracias, muy amables. Gracias. Pues escuchábamos en directo a Santiago Abascal desde Panticosa, en Huesca, en el que denunciaba al Partido Popular y al Partido Socialista, de quien decían que era lo mismo y además muy crítico. Le preguntaban si estaba enfadado, él decía que la convicción tiene ese semblante de seriedad sobre esa reunión de Feijóo y que vaya a acudir a la Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez el próximo lunes. Viendo esta comparecencia, Antonio Moreno, que sé que quería, Arturo, perdona, quería apuntar. Una cosa, yo el otro día, quizá a lo mejor en ese sentido como pionero,
vaticiné la gran cuestión en estas elecciones autonómicas en Aragón está en si Vox consigue superar al PSOE como segunda fuerza política. Eso sí que sería un hito político verdaderamente muy notable. Pero además me basaba en el siguiente dato, es decir, en la encuesta del Heraldo que salió el otro día de SIN, otorgaba el 24,5% al PSOE y un 17,8% a Vox. Es decir, pero en Extremadura las encuestas daban a Vox entre el 12 y el 13% del voto, como recordaréis, y sacó el 17%, y al PSOE el 28,5% y sacó el 25,7,2%. Es decir, que Vox sacó entre 4 y 5 puntos más que las encuestas y el PSOE que 3 puntos menos, ¿no? Si esto se produce, yo creo que estamos hablando de una cosa verdaderamente importante, de que el PSOE, incluso, o sea, el gobierno, deje de ser segunda fuerza política y le situaría a Vox en una posición muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que luego en marzo hay elecciones en Castilla y León, que es un terreno especialmente propicio para Vox. Yo creo que Abascal lo está haciendo desde el punto de vista que político y electoral muy bien, es decir, estar sobre el terreno, visitando todos los pueblos. Un dato que el otro día, cuando estábamos comentando las elecciones de Extremadura, estaba aquí Luis del Pino y comentábamos, ¿no? Es decir, que en pueblos pequeñísimos que Vox de 300 habitantes siguiese manteniendo el 25% del voto, en pueblos de Extremadura, con lo cual pues yo creo que la campaña está bien diseñada en el sentido de una presencia constante sobre el terreno, dirigirse por supuesto a los jóvenes, que ya sabemos que son la vanguardia del cambio, a los núcleos rurales deshabitados, ¿no? Que yo creo que necesitan esperanza. Es necesaria la reindustrialización de sitios como en Aragón. El tema de las mujeres, que ha habido una pregunta sobre el feminismo y tal, yo creo que hay que empezar también a entrar, porque básicamente la izquierda ha intentado estigmatizar a Vox como un partido antifeminista y es todo lo contrario, o sea, que es una forma distinta de entender el trato a las mujeres y sobre todo la gran crisis de las clases medias, ¿no? Donde influyen ya los factores que hemos estado hablando aquí esta mañana, ¿no? A ver, para mí el gran asunto de estas dos campañas, que son, bueno, esta es una precampaña, es que hasta ahora también es verdad que normalmente, diríamos, modificado porque suelen ser campañas que cubren más territorio, no eran Extremadura, sino que eran elecciones autonómicas en toda España. El político lo que hace es asistir donde no le queda más remedio, que es en grandes mítines, que si le preguntas te suele decir que es un coñazo, porque es un castigo que le toca, pero le toca, y entonces en medio aprovechar para reunirse con muchos colectivos pequeñitos, para hacer llegar mensajes diarios. El día que toca mujeres, pues se reúnen un desayuno, una merienda, un algo con tal sitio, pero acabas en Plasencia al día siguiente. Esto era la filosofía hasta ahora. Claro, Vox acaba de romper toda la filosofía, que es, como hay una detrás de otra, vamos a ir pueblo por pueblo, y además empieza a media mañana con un discursito, con lo cual marcas agenda, que te pregunten lo que quieras, eso entra en los telediarios del mediodía, y después ya haces tú la ronda que sea en el pueblo, y no sé si habrá mítines o no, supongo que habrá mítines, pero igual son mítines en cada pueblo o aparte, no lo sé. A las 6:30. Pero en cada pueblo te han visto, o sea, en el pueblo te han visto, te has pateado el pueblo, tendrás que comer en el pueblo, porque estamos hablando de las 12. Es decir, es otro tipo de planteamiento. 1:48. Bueno, a las 12 nosotros. Esto es Panticosa, hasta el balneario. A las 12 nosotros. Bueno, ¿y todo eso cómo acaba? Pues eso acaba que cuando haya las elecciones a nivel estatal, uno de los líderes nacionales, el único, se ha pateado cientos de pueblos en España, porque el resto no se lo van a patear en su vida. Es decir, ni Feijóo ni Sánchez se van a patear este pueblo. Y si se patean no se patean el de al lado. Bueno, pues eso será más cercanía, y creo que electoralmente es muy importante porque conoces al personaje. Ignacio. Bueno, sí, o sea, nosotros lo que queremos es hablar claro, que la gente nos entienda, por tanto, hablar con la gente y atender a sus necesidades, que es para lo que estamos los políticos. Es que básicamente, ¿no? Parece mentira que esto haya que recordarlo, y eso es lo que está haciendo Santiago Abascal, lo que hizo también en la anterior campaña electoral, la de Extremadura, y es eso. Y antes también aquí se apuntaba que en las encuestas electorales pues Vox va subiendo. Evidentemente nosotros nos alegramos, como no puede ser de otra manera, para eso trabajamos todos los días y queremos seguir trabajando con suma humildad.
Pero nosotros no nos conformamos con un 20%, ni siquiera con un 30%. Si es que nosotros queremos que haya un cambio real en España, un cambio real de políticas, que los españoles noten la presencia de Vox en nada que Vox llegue a los distintos gobiernos. Y nosotros, por supuesto, lo que queremos es que Santiago Abascal llegue a la presidencia del gobierno, pero para eso, para ese cambio de rumbo, para que los españoles no noten desde la primera hora esa nueva forma de hacer política y ese cambio en las políticas. Y eso es realmente lo que no queremos, y por eso nosotros nos acercamos a las personas, atendemos, tenemos un programa electoral que consideramos que es el mejor programa electoral, y lo que queremos es que los españoles lo escuchen, y lo escuchen de primera mano, es decir, de viva voz por parte de Santiago Abascal, porque por desgracia en muchísimas ocasiones se tergiversa, se manipula el mensaje de Santiago. Y por eso hemos tenido ese éxito en Extremadura. Esperamos tener un éxito igual o superior en Aragón y así en las diferentes regiones de España. Pero eso sí, pero para cambiar las cosas, porque nosotros no queremos defraudar a los españoles, no queremos eso bajo ningún concepto. Y por eso es tan importante que el Partido Popular siempre entienda que nosotros estamos en la política para cambiar el rumbo de España y las políticas. Y entre otras razones, porque también sabemos, y por eso denunciamos esa estafa del Partido Popular, que todavía hay millones de españoles que votan al Partido Popular teniendo las mismas ideas o ideas más parecidas con las de Vox. Por tanto, nosotros queremos hacer esa denuncia de las políticas del Partido Popular y saber que con nosotros va a haber un cambio de rumbo. Y eso es lo que nosotros queremos y esperamos de las próximas elecciones en Aragón. Sí, yo de forma muy concisa lo que a mí me parece es que ofrece una limpieza y una transparencia muy relevantes el responder directamente a todos los medios de forma, o sea, sin filtros, sin guiones. Es decir, para hacer eso uno tiene que tener las ideas muy claras y muy estructuradas su posición en relación con todos los asuntos. Y a mí me parece que en la política de hoy en día tenemos que exigir precisamente eso, que los políticos respondan las preguntas, tanto de medios como de los ciudadanos que se encuentran por la calle. O sea que eso me parece muy bien. Y que además de responder no mientan en la respuesta. Ah, eso sí. Si puede ser, porque si nos venden motos no tenemos... Vamos con una noticia que conocíamos a lo largo del programa de hoy, que es Miguel Ángel Gallardo ha entregado su acta de diputado de la Asamblea de Extremadura y lo comunicaba a través de su propia red en X, en la que aseguraba que esta misma mañana he comunicado a la Comisión Gestora del Partido Socialista de Extremadura mi renuncia al acta de diputado en la Asamblea. Ha sido un honor servir y compartir tantos años de compromiso, esfuerzo y aprendizaje junto a tantas personas maravillosas. Gracias de corazón a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible este camino. Además, adjuntaba una carta en la que hacía alusión a que la decisión que ha tomado hoy la hace pública y no es fruto del arrebato ni de una circunstancia puntual, y tras un tiempo de reflexión asegura que ha tomado esta decisión de renunciar y de tomar posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura. De esta manera podríamos decir que deja de ser aforado al renunciar a su acta de diputado. Miguel Ángel. Sí, yo creo que resuelve muchas incógnitas y debe haber ocurrido algo bastante trascendental dentro de lo que es el PSOE de Extremadura, e incluso te diría que respecto a las relaciones entre Moncloa y el propio señor Gallardo. Ya veremos si al final no acaba pactando con Fiscalía y cantando la Traviata, eso es a saber. Que mal anda, mal acaba. Sí. Empezó mal y puede haber acabado peor. Pero él entra como raro, diputado para aforarse. Claro. ¿Y ahora qué pasa? Ahora que resulta que no renuncia, con lo cual ya no está discusión forado. posible. Ya no está forado. Esa discusión jurídica ya no existe. Aún, Había la discusión, sí, habiendo entrado con juicio señalado. O sea que probablemente le han dicho que iba a no estar aforado. Eso es seguro. También puede ser. ¿Vale? Eso seguro. Pero eso es difícil que lo diga nadie, si no eran los propios jueces. No, claro, pero bueno, yo lo puedo... Si él quería estar aforado y hace todo lo posible para estar aforado y echa a 3 compañeros suyos que tienen que dimitir y se afora, y resulta que cuando le llega el run de que va a ser inútil porque lo van a considerar un fraude de ley y no va a estar aforado, pues te piras. Que ya le han dicho que es un fraude de ley, solo que ahora, al presentarse otra vez como candidato y resultar elegido, se lo van a decir renuncia, mucho, los 3 compañeros a los que echó estarán felices. Sí. Quiero hablar de financiación singular porque ya saben que esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reunido a representantes de otras comunidades autónomas para explicar en qué consistía esta financiación a la carta para Cataluña. Antes de la reunión, esto era lo que decían algunos presidentes de las comunidades y consejeros de Hacienda.
que mejora la financiación no solo de Cataluña, sino de todas las comunidades autónomas y hace un sistema mucho más justo y más equitativo. Venimos a escuchar el modelo Junqueras, un modelo con el que ni siquiera las comunidades autónomas del Partido Socialista están de acuerdo. Porque este modelo de financiación Montero nace muerto. Se ha negociado a espaldas de los españoles, a espaldas de las comunidades autónomas, con una líder de un partido independentista. Lo que sí que tenemos claro es que los valencianos no podemos seguir siendo ciudadanos de segunda en financiación autonómica. El Gobierno de Castilla-La Mancha acudimos a esta reunión con mucha expectación ante una propuesta de modelo de financiación que consideramos nace del chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios. Financiación autonómica que llegó tras esa reunión que mantuvieron el pasado jueves en la Moncloa tanto Pedro Sánchez como Oriol Junqueras. El propio Oriol Junqueras asegura que lo mejor que le puede pasar al Partido Popular es esta financiación singular. Escuchen. En tot cas, el nostre acord és un acord molt bo també per la ciutadania d'aquelles comunitats governades pel Partit Popular. És que el millor que els hi podria passar als votants del Partit Popular és que s'apliquessin els acords que fa Esquerra Republicana. No, estoy convencido de que Esquerra Republicana lo que hace es ir a Moncloa a defender los intereses de las comunidades autónomas del Partido Popular. ¿Tiene alguien alguna duda? ¿Algún español de bien y en pleno abuso de sus facultades mentales tiene duda de que en realidad Junqueras lo que está es defendiendo a los españoles de las comunidades gobernadas por el Partido Popular? O sea, yo lo entendí enseguida. Cuando salió y dijo que ganaban todos, yo pensé, a ver, tenemos 100 euros, 20 para Natalia, 20 para Francás, 20 para Durán, 20 para Arturo, 20 para Oces. ¿Y 0 para ti? Y yo pensé, no, yo soy el que repartía, soy el FLA. Y entonces digo, no, a mí me ha venido Junqueras a ver y le voy a dar a Arturo Moreno 80. Y esos, los 20 restantes los reparto, que le tocarían 5 a Natalia, 5 a tal. Hemos ganado todos. La ordinalidad. ¿Lo habéis entendido o no? Ganamos todos. Ya, claro. Lo que pasa es que no ganamos lo mismo. Es café para todos, pero en vez de café, unos café, otros whisky, otros caviar, otros cava, otros champán, otro es... Está previsto que María Jesús Montero explique todo lo que ha dado de sí esta reunión, pero las primeras informaciones apuntan a que esta financiación pasaría a ser voluntaria y serían las comunidades autónomas quien decidiese. Información que nos llega a cuentagotas y será María Jesús Montero quien nos lo explique a lo largo del día de hoy, que está previsto que dé explicaciones de esa reunión. Mejor que lo explique otra, porque es un voluntariado. No entiende nadie nada. Lo va a explicar, no me digas más. Cuestiones importantes, yo creo. O sea, yo creo que el actual sistema de financiación autonómica y el que está por venir, el que quieren explicar, es lo contrario de la perspectiva nacional de los recursos nacionales. Eso está clarísimo. ¿En qué sentido? Porque lo que van a hacer es quitar recursos a la Administración General del Estado para dárselo a las comunidades autónomas. Porque sí, y en base a un chantaje perpetrado otra vez por el separatismo. Hay que cambiar totalmente ese modelo. Si lo que es necesario es que los españoles sepan que sus recursos van a lo importante y en los lugares que lo necesitan. Si es esto de puro sentido común, ¿cuánto está ingresando el Estado como consecuencia de los diferentes impuestos o el endeudamiento y dónde lo destinamos? Y el único que puede hacerlo de acuerdo con una perspectiva nacional es un gobierno nacional sensato que quiera verlo de acuerdo con el interés nacional, con el interés general. Y sinceramente, el único partido político que tiene el interés nacional por encima de todo es Vox y el interés general de cada uno de los españoles. Por tanto, la financiación autonómica actual es nefasta, más es muy compleja, muy oscura, y la nueva lo va a ser exactamente igual y peor en tanto que está sometida a los separatismos. Lo que pasa es que el chantaje del gobierno otra vez viene diciendo, oye, del tanto por ciento que a día de hoy se quedaba el Estado del IRPF y del IVA, os voy a entregar un tanto por ciento más. Y eso es otra vez el señuelo, es nuevamente el caramelo que quiere. Si nos pasó exactamente igual con la condonación de la deuda. Empezó con Cataluña, eso sí, no para los catalanes, sino para la malversación de dinero público por parte de los dirigentes catalanes, y dijeron, ahora también os lo ofrecemos al resto de comunidades autónomas. Si es el chantaje permanente y no tener una clara visión nacional de los problemas nacionales. Francás, un titular. No, el problema sería que discutir eso en serio sería poner en duda el concierto vasco y navarro también.
Y entonces ahí hay palabras mayores. Sí, que nosotros lo tenemos muy claro. La oposición es el Partido Popular. Pero, que tiene también esa dicotomía. Pero yo me esperaría a la rueda de prensa que va a hacer la ministra Montoro, porque creo que la va a hacer con unos cartones y tres vasitos y la bolita, y nos va a explicar de qué va esto, ¿no? Pues mañana nosotros les contaremos todo lo que tiene que ver, todo lo que explica la ministra María Jesús Montero en esa rueda de prensa. Les veo mañana, como siempre, a partir de las 12 del mediodía. Gracias por acompañarnos una mañana más.